sí que me gustaría dar las gracias en primer lugar a vosotros, a los que estáis aquí presentes. Gracias por venir, sobre todo. También me gustaría dar las gracias a toda esa gente que nos sigue, todas esas personas que nos siguen desde el canal YouTube, sobre todo esos hermanos latinos que cada vez pues nos envían y nos consultan más cosas y muestran sus agradecimientos, pues esos seres que están en Argentina, en Colombia, en México, Venezuela, Uruguay, que nos envían, y al final pues lo que estamos haciendo es compartir únicamente lo que todos y cada uno, siempre os digo, ya sabemos, ¿no? Lo llevamos incorporado. También agradecer en especial hoy a Martín tenerlo con nosotros. Seguramente a Martín muchos ya lo conocéis, es un ser humano de una talla humana muy grande. Su voz os resultará seguramente muy conocida. Gracias a él, entre otras cosas, tenemos la suerte desde hace muchos años de contar con la presencia de Emilio Carrillo. Sabéis que él es el que organiza todos los eventos de Emilio desde hace ya unos cuantos años, ¿no, Martín? Y tenemos pues la gran suerte de tener esa sensibilidad que tiene Martín, aparte de ser una persona que lleva muchos años trabajando con Ho Oponopono, hace muchos talleres, se dedica pues a compartir esta enseñanza tan preciosa y con tanta sabiduría que intentaremos trasladaros. Y bueno, también os resultará también su voz conocida porque desde hace ya algunos años también tiene un programa de radio, Más allá de la Tierra, donde pues bueno, se dedica también a compartir, a entrevistar a personas pues que también comparten pues este proceso, ¿no?, tan bonito de retorno a casa, ¿no?, de ese despertar que todos y cada uno vamos teniendo en la medida que vamos evolucionando y vamos contribuyendo pues a ese despertar de la conciencia, ¿no?, a crecer como personas, ¿no?, a crecer en todos los sentidos. Y esto es lo que pretendemos hoy Martín y yo, es invitaros a que conozcáis Ho Oponopono. Muchos ya lo sé que ya lo conocéis, incluso algunas caras ya sé que lo trabajáis, que lo incorporáis y que está en vuestro día, es una herramienta ya que está en vuestro día a día, pero creo que es una enseñanza, o al menos así la siento yo, y creo que Martín también lo comparte. Es una enseñanza que tiene muchísima sabiduría. Quisiera, o al menos desde mi parte, y creo que Martín también está conmigo, no reducir esta enseñanza, que es una enseñanza con una sabiduría muy profunda, ¿no?, una sabiduría que, como veremos luego, seguramente que saldrá en algún momento, viene de los mares del sur, ¿no?, viene de una tradición, con mucha tradición chamánica, de un mundo determinado, que no es una técnica que sale de la noche, de un día para otro, sino que está custodiada por una serie de enseñanzas, de una filosofía con una profunda espiritualidad, y que hemos tenido la suerte pues que ha llegado a Occidente de la mano de Morna Simeona, que fue la última chamán que trabajó estas enseñanzas, y luego a través del Dr. Len se pudo canalizar esta herramienta, ¿no? Yo le daré el paso a Martín, que pueda arrancar con Ho Oponopono, lo iremos intercambiando según sintamos. Yo siempre os digo al final que no os creáis nada, ¿no? Me gusta mucho un místico armenio que seguramente muchos conocéis, que fue Gurdjieff, que él siempre lo decía, claro, no se crean ustedes nada sin vivir la experiencia, ¿no? Al final tenemos que pues lanzarnos a veces, aventurarnos a vivir las cosas, a sentirlas y a experimentarlas, ¿no? Y al final, pues lo que oigas aquí, lo que te pueda resonar, esto tampoco es la panacea, no pretendemos que sea ningún método ni de curación instantánea, ni de que te va a cambiar la vida en esos 20 días que algunos a día de hoy pues tratan de vender en esta, entre comillas, nueva espiritualidad, ¿no?, sino simplemente sacar el jugo, sacar la esencia de lo que tiene Ho Oponopono, que tiene enseñanzas de muchísimo valor, ¿no? La cosmovisión chamánica, que son sus raíces, tiene grandes enseñanzas, ¿no? Y pretendemos, o intentaremos al menos, que os pueda llegar en la medida de lo posible, y sobre todo que lo podáis incorporar los que no lo hacéis, pues a partir de hoy mismo en vuestro día a día, ¿no? Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Y ahora, sin más, pues le doy a Martín ya la palabra para que arranque la conferencia de Ho Oponopono. Pues venga, adelante. Pues gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por hacer posible esto realidad. Gracias a Sergio y a Virginia. Y sobre todo ahora, mientras escuchaba a Sergio, me trasladaba hace
33 años atrás, cuando yo por aquí paseaba en bicicleta, porque curiosamente me crié en este pueblo, ¿no? Ahora no vivo aquí, pero tengo un vínculo especial con Sant Cugat, ¿no? Y eso ha sido todo un regalo de lo que solemos decir en Ho'oponopono, los pequeños milagros del día a día, ¿no? Entonces, como ha explicado Sergio perfectamente, Ho'oponopono es una enseñanza muy antigua, que tomó su relevancia y sobre todo mucha fuerza a través de lo que ocurrió con el Dr. Len, simplemente con una repetición de palabras. Digo simplemente porque la vida me ha planteado tener la suerte de poder entrevistar muchas personas cada semana, conocer diferentes prácticas y sobre todo quedarme con la experiencia individual de cada persona de las que vienen, ¿no? Mujeres, hombres, con lo que comparten, porque al final te das cuenta que solo hay una sola vida. Lo único que varía son las experiencias de cada uno y desde dónde las vivimos, ¿no? Desde dónde, no puedo decir queremos, porque no siempre, hasta que no tenemos ese clic, no podemos decidir desde dónde lo vivimos, porque estamos totalmente automatizados, ¿no? Aparte en el tipo de sociedad en la que vivimos, que es todo mecánico. Y otra cosa importante, posiblemente me vaya por los cerros de Úbeda, pero no pretendo llevar ningún guión, ¿no? También lo que veo aquí, y quiero felicitarme, ¿no?, a mí mismo, es mucho hombre, que eso no es frecuente. Os doy las gracias por apoyarnos, ¿no? Porque normalmente solemos ser el que da la conferencia o el taller y alguno más o normalmente ninguno, ¿no? Y a pesar de que hoy hay un partido de fútbol y tal, pues es todo un éxito y os doy las gracias, ¿no? Y en realidad, pues bueno, comentar que en mi caso, para abrir un poco la charla, Ho'oponopono me llegó en el año 2010, en un momento muy concreto de mi vida, en una experiencia realmente dura. Fueron 9 meses donde todo lo que nos hacen creer que es intocable se mueve a muchos niveles. Tampoco me voy a enrollar con lo que viví, no es necesario, pero todos sabemos cuando llega a ese punto, ¿no?, que no entendemos nada, que la vida nos lleva a un límite normalmente bastante fuerte, ¿no?, que le llamamos, bueno, ahí tuve el despertar o tal, y ahí fue donde se me cruzó Ho'oponopono, una persona como yo, súper mental, con empresa de 14 años. Siempre me ha gustado la comunicación, ¿no? Por eso me he dedicado toda mi vida prácticamente al marketing. Y en este periodo último, de los 40 a los 48 que voy a cumplir, es donde voy caminando con esta práctica, ¿no?, que es el Ho'oponopono. Y realmente ha habido un antes y un después de empezar a hacerlo. Me lo llevo al punto de que lo que te da esta práctica, como decía Sergio, milagros de 21 días, de 20 días, de 10 días no hay. Al menos siempre voy a hablar bajo mi experiencia, siempre hablo de mí, no hablo de nadie. Al final te das cuenta que todo es como cuando queremos cambiar la alimentación o queremos empezar a hacer deporte o queremos dejar de fumar, tenemos que cambiar ese hábito de una manera consciente, es decir, empezar a caminar y darnos ese respeto a nosotros mismos y ese tiempo a que ese hábito vaya cambiando. O sea que sí que Ho'oponopono te va haciendo regalos continuamente, ¿no? Es mi experiencia que en los momentos que dices parece que aquí no se mueve nada, que está todo igual, que sigo metido en este rol, te van llegando esos regalos, esas señales, ¿no?, que solemos decir. Realmente es un cambio totalmente absoluto, sobre todo porque lo que hacemos es educar a la mente a que esté tranquila, a que empiece a confiar más en la vida, a que nos ayude a cultivar lo que es la paciencia, nos ayude a cultivar sobre todo un estado más armónico, y siempre hay subidas y bajadas, quiero decir, yo no me mantengo siempre lineal. Supongo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Cuando quieras me cortas, ¿eh, Sergio? Entonces, no es algo que te mantiene lineal, porque tenemos una mente, tenemos un cuerpo físico, se dice que tenemos un espíritu y un alma, ¿no? Entonces, en el momento que armonizo estas 3 partes, es cuando empiezo a notar realmente ese cambio, ¿no? Que para mí lo más importante del Ho'oponopono ya no es lo que me traiga la vida, ya no es lo material o que no me falte nada, que está muy bien, ¿no?, el poder vivir en esa confianza, en que puedo estar más tranquilo y disfrutar más del momento. Yo creo que la esencia de esta práctica, y no me he movido de ella en 8 años, creo que llevo desde 2010-2011, es la paz.
la paz que te da en todo momento, desde dónde quiero vivir la experiencia. Ahora me ocurre esto, que considero, mi mente lo cataloga como de muy duro, pero llega un momento que al final lo vivo desde la paz, ¿no? Creo que esta es la parte más importante para no hacernos daño, porque al final solo lo único que estamos haciendo es castigándonos a nosotros mismos con esa mente, esa programación del ego añadida que no nos deja vivir el aquí y el ahora, sino que estamos siempre cruzando esos puentes, qué pasará, qué no pasará, o qué es lo que me pasó, pobre de mí, ¿no? Es una manera de realmente de armonizar y de salir de ahí, ¿no? Y vivir la vida pues desde otro punto, ni mejor ni peor, pero evidentemente yo ya no volvería atrás, aunque sea parte de toda la experiencia, ¿no? Fijaros que, como muy bien decía Martín, Ho'oponopono, la raíz del concepto, ¿no? Esa palabra tan extraña es corregir el error. Es un término hawaiano, es decir, hablamos de que es una cultura hawaiana y habla de corregir el error, ¿no? Os decía la importancia que tiene entenderlo, ¿no? Entender de dónde vienen sus orígenes, ¿no? No es lo mismo una técnica que se haya podido crear o desarrollar en Occidente, sino a través de una cosmovisión muy determinada, ¿no? Como tenían esos seres, ¿no? ¿Por qué os digo esto, no? Porque Ho'oponopono, uno de los focos principales donde realmente tiene gran valor, y ahí sí que creo que eso en Occidente pues lo hemos perdido, ¿no? Principalmente cuando te das cuenta de por qué, ¿no? En Occidente tenemos mucho sustrato de esas tres religiones abrahamánicas, ¿no? Que proceden de Abraham, es decir, la religión cristiana, el Islam y sobre todo el judaísmo, ¿no? En ese estrato fundamental nos damos cuenta que todo lo que pasa en Occidente, que viene muy arraigado de esas tres grandes religiones, el gran fundamento está en todo lo que pasa en nuestra vida. Absolutamente todo está siempre separado de nosotros, ¿no? Daros cuenta que siempre proyectamos ese concepto tan dañino, ¿no? que está prácticamente en nuestro inconsciente, ¿no? Que es la culpa, ¿no? La culpa, esperamos la culpa, a veces esperamos la gracia, ¿no? Que hay alguien arriba, ¿no? Que nos tiene que dar el premio o también nos tiene que castigar. Incluso en nuestro día a día aparece ahí ese sentimiento disfrazado de otras formas, ¿no? Entendemos pues que cuando nos pasa algo en nuestra vida, lo primero que hacemos es proyectar, ¿no? Esa experiencia nuestra que estamos viviendo y la proyectamos en el vecino, ¿no? Podemos ir en coche, nos sucede un acontecimiento y rápido este hombre no ha frenado, esa señora no sabe conducir, rápido separamos nuestra experiencia vital separada de lo que hay fuera, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Porque Ho'oponopono viene de esas raíces, ¿no? De esa cosmovisión donde realmente el principio de todo, el principio vital de la vida, el principio fundamental del cosmos, parte de uno mismo, ¿no? Entonces ahí cambia la experiencia por completo, ¿no? Porque Ho'oponopono te pone en el centro de tu vida, ¿no? Asumes la responsabilidad completa, absoluta, de todo lo que pasa en tu vida, ¿no? Y eso yo creo que el prisma, la esencia de esta enseñanza es tremenda, ¿no? Porque realmente ponemos el foco en uno mismo, nos olvidamos de todo lo que pasa en el exterior y esa transformación externa que tú deseas, ¿no? Ese cambio, esos ojos nuevos para un mundo nuevo que hablaba Gandhi, ¿no? Qué razón tenía, ¿no? Pero parten de esos ojos nuevos, ¿no? Esa transformación interna, ¿no? Y Ho'oponopono precisamente te invita a eso, ¿no? A coger las riendas de tu vida, a generar esa transformación interna en ti para que puedas armonizar y puedas ver ese cambio que estás esperando, ¿no? Pero te pone a ti en primera persona, ¿no? De ahí fundamentalmente Ho'oponopono nace la responsabilidad, ¿no? Desaparece esa culpa, ¿no? Esa proyección hacia afuera, ¿no? Y asumimos el papel de esa responsabilidad, ¿no? Porque entendemos desde Ho'oponopono que absolutamente todo lo que acontece en nuestro día a día, en esta realidad, nuestra realidad, que es la de 7.500 millones de seres humanos, de 7.500 millones de realidades que en cada instante co-creamos, en cada instante, nos hace ponernos por delante de nuestra experiencia, ¿no? Y eso creo que Martín tiene especialmente relevancia, ¿no? Y ponerlo con mucho énfasis, ¿no? Porque Ho'oponopono precisamente te dice eso, ¿no? Todo lo que llega a tu realidad, a la tuya, es tu responsabilidad, ¿no?
Y por tanto empiezas a cambiar el paradigma de que todo lo que pasa en mi vida pues está separado de mí, es que ha llegado una persona a mi vida pues que me está haciendo la vida imposible, es que se me ha roto un electrodoméstico de mi casa. ¿Sí? Empezamos a separar y nos empezamos a dar cuenta que todo aquello que va pasando en nuestra vida tiene algo que ver con nosotros. Sabéis que, y al menos siempre lo compartimos aquí, que las casualidades en esta vida no existen. El universo es tremendamente perfecto. Vamos, que la ciencia a día de hoy ya sabéis que lo anda desarrollando, va más despacio, porque la ciencia siempre, ya sabéis, que sigue ese proceso de afirmación, luego se dan cuenta que eso que habían afirmado con el paso de los años se queda obsoleto, pero esos textos védicos ya hablaban de todo esto, ¿no? Que el universo es tremendamente perfecto, de que todo realmente está en su sitio, que lo único que no puede estar en su sitio a lo mejor eres tú, que quieres cambiar la realidad, ¿no? Que te peleas con la realidad, ¿no? Cuando la realidad no se puede cambiar, la realidad es neutra, ¿no? La interpretación que hacemos de la vida la hacemos nosotros, los seres humanos, de acuerdo a nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestros sistemas de creencias, que también luego veremos que tienen mucho que ver con Ho'oponopono, ¿no? Ho'oponopono, y ahora seguirá Martín, tiene una enseñanza tremendamente importante, aparte de esa responsabilidad, ¿no? De esa co-creación de la realidad, ¿no? Yo soy el co-creador de mi realidad, ¿no? De esa matriz holográfica de la que todos los seres, bueno, sabéis que la ciencia hasta hace poco, ¿no? Nos hablaba de esa matriz de la que todos formamos parte, de la que todos íntimamente estamos conectados, ¿no? A través de esos campos mórficos o morfogenéticos de los que Rupert Sheldrake pues hasta hace poco demostró, ¿no? Todas las especies compartimos información, o sea, no estamos separados, ¿no? Aunque pensemos, nuestra mente sí que nos crea esa división, ¿no? Pero no estamos separados, compartimos todos información, ¿no? Jung hablaba de ese inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, todos tenemos una parte inconsciente de la que también habla Ho'oponopono y veremos cómo lo habla. A través de ese error, acordaros de que Ho'oponopono significa corregir el error, veremos dónde está ese error, y en ese inconsciente que todos tenemos, ese inconsciente individual, estamos conectados a ese inconsciente colectivo, ¿no? Inconsciente colectivo, hay un inconsciente profundo que está ahí, que nos hace mantenernos todos, ¿no? Unidos, ¿no? Y lógicamente, pues incluso la neurociencia ya nos habla, ¿no? De que nuestro cerebro está conectado al campo cuántico. No nos podemos separar, estamos todos unidos, aunque no queramos, ¿no? Y por tanto esa mirada externa se tiene que convertir entonces en una mirada interior, ¿no? En darse cuenta, en observarse, en mirarse, ¿no? Como decía Buda, ¿no? El hazte consciente, ¿no? ¿Qué pasa en cada momento, en cada instante? Cuando te cruzas con un ser humano y notas esa emoción que va por dentro, ¿no? Va contigo, esa experiencia va contigo, no va con el otro, ¿no? O cuando te cruzas con otra persona o con un ser querido, o bueno, ves que van pasando diferentes cosas, ¿no? Pues esa observación tiene que ser con uno mismo, ¿no? Y Ho'oponopono pues refleja muy bien pues ese proceso y esa mirada interna, ¿no? Bueno, enlazando a lo que acaba de comentar Sergio, en el primer taller que yo recibí, una de las cosas que más me gustó, prácticamente no me gustaba nada de lo que estaba escuchando, porque en el momento que te dicen que todo es tu responsabilidad, automáticamente ya lo trasladamos a que somos culpables, que esto es lo que nos vienen enseñando desde pequeños, ¿no? Y ahí es donde vamos acumulando esas creencias y esa programación. Y una de las cosas que me gustó cuando di ese taller era que bueno, al decirte que tú eres responsable de todo lo que ocurre en tu vida, pues claro, deduces, bueno, si yo soy responsable de todo lo que ocurre en mi vida, pues también lo puedo cambiar. Como yo he creado esta situación, pues también tengo la oportunidad de cambiarla, ¿no? Que yo creo que es lo bonito de la responsabilidad y no de la culpa, ¿no? Normalmente nos sentimos culpables por todo lo que ocurre y sobre todo somos el peor juez con nosotros mismos. No hace falta que nadie nos juzgue porque ya nosotros somos el peor juez, ¿no? Y lo que te da Ho'oponopono, aparte de esa paz que comentaba al inicio, hilándolo con lo que dice Sergio, es esto, ¿no? Te da la oportunidad de poder cambiar esa realidad
que durante mucho tiempo a veces hay experiencias que parece que no se mueven de ahí, que están continuamente ahí, y en Ho'oponopono decimos que, claro, lo que persiste resiste. Al final te das cuenta de que somos co-creadores con todo, ¿no? Si yo estoy en una vibración, en un estado de miedo, que normalmente es donde solemos estar, en miedo o en amor, ¿no? Cuando practico Ho'oponopono tiene una vibración mucho más rápida, que es más elevada. Y eso hace que también lo que vamos aconteciendo el día a día sea diferente, porque ya no estoy juzgando al otro. Si salgo mal de casa, entiendo que es mi responsabilidad estar así y no es el otro, y al menos procuro juzgar menos. Yo todavía no he conseguido dejar de juzgar, aún juzgo, pero en una proporción muchísimo menor. Nada que ver a hace 7 o 8 años atrás, porque es lo que decía Sergio, ¿no? Llega un momento que estás más desde el punto del observador, que al principio a veces no se entiende, ¿no? ¿Qué es esto del observador? ¿Qué es tal? Bueno, la cuestión es empezar a caminar y trabajando con Ho'oponopono en ti, luego te vas dando cuenta de todos estos detalles, porque tampoco es una maratón ni es una carrera. O sea, las prácticas que podemos hacer nos van a ayudar justamente a que llegue un momento que incluso no tengamos ni que depender de ellas, que es la finalidad, ¿no? Yo, mi propósito de vida es llegar a un momento que no tenga que depender de ningún tipo de práctica, sino que ya sea mi estado natural, aunque la mente es muy poderosa y necesita una educación universitaria y de carrera, ¿no? Para cambiarla. Entonces, sobre todo, nos tenemos que dar también mucho tiempo a ir cambiando ese hábito de este pensamiento compulsivo que tenemos, ¿no? En Ho'oponopono se habla de que todo ser humano tiene una familia interior, ¿no? Y esa familia interior, todas las tradiciones serias en definitiva siempre han hablado de esa familia interior en unos términos o en otros, ¿no? A mí personalmente, cuando compartimos, siempre me gusta pues, esa visión más septenaria del ser humano, porque describe con detalle, ¿no? Pues de realmente qué es el ser humano, ¿no? De qué estamos hechos, ¿no? Sí que es cierto que podemos ver un componente físico que podemos todos apreciar a simple vista, ¿no? Pero hay algo más, ¿no? Y eso te das cuenta que en todas las tradiciones espirituales serias siempre ha habido un tronco común, una verdad común a todas ellas, ¿no? Y en ese desarrollo, en esa descripción profunda de lo que somos, pues también nos damos cuenta que tenemos un cuerpo emocional, ¿no? Que también tenemos unas emociones, unos deseos, unos sentimientos, ¿no? También nos damos cuenta que tenemos un cuerpo mental, ¿no? Es decir, nos damos cuenta porque rápidamente pues vienen esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos incesantes, ¿no? Hace unos años hablaban de 15.000 pensamientos diarios, hace pocos años, ¿no? La ciencia a día de hoy ya está en 70.000 pensamientos diarios, ¿no? 70.000. Fijaros que el 95% son los mismos que el día anterior, son repetitivos. Es decir, al final los movimientos de la mente son curiosos porque nos volvemos esclavos de esos vaivenes que nos lleva la mente, ¿no? Y por tanto es importante observar que también tenemos ese componente mental, ¿no? Y luego tenemos nuestra parte espiritual, realmente es lo que somos, ¿no? Nuestra verdadera identidad, ¿no? Esa personalidad que os he dicho, que ese cuerpo físico, hay un cuerpo energético, del que ahora no hablaremos, que tampoco viene al caso. Esa parte emocional y esa parte mental, y luego nuestra parte realmente de verdad, la que realmente es, ¿no? Nuestra identidad suprema, ¿no? Lo que realmente no muere ni nunca morirá, ¿no? Y eso Ho'oponopono también lo recoge, ¿no? Con esa familia interior. ¿Y cómo lo recoge? Pues muy sencillo, ¿no? Nos habla Ho'oponopono de que hay un padre, simbólicamente, un padre es nuestra divinidad, ¿sí? Es llamarle el nombre que queráis. A veces uno, cuando hablamos de estos términos, pues se siente cierto rechazo, ¿no? Pero entender como algo divino, ¿no? Algo que está dentro de ti, ¿eh? Repetimos, está siempre dentro de nosotros, ¿no? Es el Padre, ¿no? Tiene un nombre hawaiano, pero tampoco ahora es el momento, pero es esa divinidad que todos y cada uno somos, ¿no? Y recoge en ese Padre pues ese concepto, ¿no? Luego se nos habla de una madre también. ¿Y qué es la madre? Pues es la mente consciente, ¿no? Es el consciente. Fijaros que hablábamos de que esa cantidad de pensamientos que tenemos a lo largo del día y que son incesantes, muchos de ellos siempre repetitivos. La ciencia también ha puesto un granito de arena también a eso, ¿no? ¿De qué tipo? ¿De dónde vienen esos pensamientos, ¿no?
Pues fijaros que el 97% de esos pensamientos, de esa cantidad de pensamientos, vienen de nuestro inconsciente, ¿no? Desde nuestra parte más subconsciente de la mente. Podríamos desarrollar mucho la mente, tampoco es el caso. Sabéis que la mente tiene 3 niveles, podríamos verlo, siempre se representa para que visualmente nos podamos entender con un iceberg, con un iceberg, donde la puntita que sobresale por encima del agua es esa parte consciente que podemos ver. Pero sabéis que donde realmente está el fundamento de un iceberg no se aguanta únicamente lo que vemos en la superficie, el fundamento está debajo del agua, ¿no? Pues debajo del agua, debajo de lo que realmente está en la mente, está esa parte subconsciente, y en una capa todavía más profunda hablamos de un inconsciente, ¿no? Y Ho'oponopono recoge esa parte consciente, ese 3% de lo que manejamos como información, y recoge también esa parte inconsciente a través del niño. ¿Sí? Le hablamos del niño, en término hawaiano es unihipili, pero recoge para que veáis esa parte espiritual del padre, esa parte de la madre, que es esa parte consciente, ese 3% únicamente, y esa parte de ese niño, que es el 97%, donde ahí se encuentran en esa parte inconsciente, que algunos ya sabéis que pues trabajó muchísimo, sobre todo Freud empezó a trabajar mucho lo que era el inconsciente, y luego pues su, entre comillas, discípulo, que fue Jung, ya le dio mucho más forma, ¿no? Y ahí, pues como bien sabéis, en ese, y Martín ahora le daré paso para que lo acabe de matizar, en ese inconsciente, en ese niño interior del que todos, ese niño herido que seguramente algunos conocéis, ¿no? Que está ahí se albergan todas esas creencias limitantes, ahí se albergan todas esas heridas. Ahí se albergan también ese transgeneracional, ¿no? Del que también la ciencia nos habla a día de hoy con la epigenética. Es decir, esas 2, 3 generaciones de lo que eran nuestros bisabuelos, esa información que llevaban nuestros seres y nuestros ancestros, todas nuestras vergüenzas, ¿no? Todo nuestro lado oscuro, nuestra sombra, como decía Jung, ¿no? Qué bien lo desarrolló Jung. Con esa sombra, eso que realmente no queremos de nosotros, esa parte que rechazamos de nosotros, ¿no? Esas vergüenzas, todo ese lado oscuro que todos y cada uno tenemos, ¿no? Pues ahí se encuentra, ¿no? Ahí se encuentra escondido, y bien escondido en esa capa muy profunda de nuestra psique, y que Ho'oponopono recoge muy bien a través de ese niño, ¿no? Y a partir de ahí, pues es donde co-creamos, donde es el anclaje, donde empezamos a co-crear la realidad, es desde ahí. Por eso Ho'oponopono, como Martín bien sabe y ahora os explicará, nos invita a limpiar, a corregir esos errores. ¿Os acordáis, no? Del término corregir el error, ¿no? Pues ahí tenemos esos errores, ¿no? Ahí escondidos, almacenados. ¿Y qué necesitamos, en definitiva? Pues aflorarlos, ¿no? Que suban a la superficie, ¿no? Y eso es un poquito lo que nos invita, entre otras cosas, Ho'oponopono, ¿no? Qué importante esa niña y ese niño interior. Y eso es prácticamente el todo, ¿no? Del Ho'oponopono, ¿no? Porque ahora, escuchando a Sergio, realmente cuando empiezas con esta práctica y llevas un tiempo, te dicen que llegará un momento que estarás conectado contigo mismo, ¿no? Que lo podríamos también llevar al término del observador, ¿no? Pero ese niño interior es sumamente importante, porque al final todos somos niñas y niños, ¿vale? En un recreo, que es esta sociedad. Por eso hay tantos enfrentamientos también, porque hay muchos niños enfadados, interiores, ¿no? Y hay una desconexión absoluta y total, ¿no? Con ese niño interior, ¿no? Y lo que sí que es cierto que te facilita el día a día estar conectado con ese niño interior, porque simplemente cuando llega un punto de mucho repetir, que luego supongo que entraremos en el tema de la repetición, que yo normalmente suelo decir al principio, la pregunta es, bueno, ¿y tengo que repetir todo el día? Hombre, contra más repitas mejor, porque esto es como cuando empezamos a hacer algún deporte o ese cambio de hábitos que comentábamos, ¿no? Que tenemos que ir reeducando a la mente, que deje de pensar compulsivamente y que a partir de ahora
lo que va a escuchar son esas palabras, ¿no? Un te amo, por ejemplo, continuado, que era la primera palabra pues, que a mí me llegó en su momento, ¿no? Y a medida que voy repitiendo, sin crear expectativa, simplemente fluyendo en la repetición y sintiendo, ¿no? Pues cada vez, poco a poco, voy conectando más con ese niño interior, que al final no deja de ser nuestro mejor aliado, porque cuando no sé hacia dónde ir, él al final nos va a decir la dirección. Y no se suele equivocar. Recuerdo en el libro de Cero Límites de Joe Vitale que el doctor Len explicaba, un día pues iba camino a mi casa y mi niño interior me decía que tomara a la izquierda, pero no le hice caso, seguí lo que la mente me dictaba y me encontré pues con una caravana de 3 o 4 horas, ¿no? Dice, y estuvo un montón de días sin hablarme. Es decir, claro, y hablamos de un señor que Ho'oponopono lo lleva en la sangre, quiero decir, es increíble, ¿no? Si tenéis la oportunidad de leer este libro, es maravilloso. Yo creo que es uno de los libros que mejor lo plasma, ¿no? Y la verdad es que es muy importante esa conexión con el niño interior porque va a ser nuestro guía continuamente y al final, lo que comentaba Sergio, el que va a crear esa transmutación, ¿no? Esa orden de cómo borrar esa programación, porque realmente al final funcionamos como un ordenador. Y lo que buscamos es transformar toda esa programación ya vieja, esa creencia, en una programación nueva, pues para que podamos vivir la vida desde otro punto, ¿no? Fijaros que lo que resulta curioso de Ho'oponopono es, como dijo Martín al principio, es la sencillez del método, ¿no? Es que realmente es sencillo, únicamente es la repetición de ese pequeño mantra, ¿no? Es, lo siento, son las 4 palabras más habituales, hay otras más, pero lo siento, perdóname, te amo, gracias. Incluso no es necesario ni que repitas las 4, si te sientes cómodo con una sola. Pueden ser 2, puede ser incluso la que tú, pues por resonancia, te vibre más, ¿no? Es decir, no hay ninguna regla fija. Pero de los métodos o de las herramientas que a día de hoy y desde la historia han permitido al ser humano llegar a esa parte inconsciente, ¿no? Que es la que nos guía, ¿no? Como muchos seres ya han desarrollado, ¿no? Nos guía nuestro camino, es la que el inconsciente es el que nos hace tomar las decisiones, ¿eh? Pocas veces conscientemente tomamos una decisión, ¿no? Ese inconsciente es el que te permite verte a ti mismo a través del otro. Dices, ¿cómo? Sí, el inconsciente, nuestra parte inconsciente, al que tiene delante, no lo ve. Se ve a sí mismo a través del otro. Ese es el inconsciente. El inconsciente es el que hace que tú resuenes con una persona o no. Por eso es tan importante llegar a ese inconsciente, ¿no? Sacar esa carga, sacar esas memorias dolorosas, ¿no? Esas programaciones, ¿no? Esas programaciones, decía Anthony de Melo, ese jesuita que tiene tanta profundidad, ¿no? Que decía, esas programaciones que por desgracia todos tenemos, ¿no? Que desde pequeño la sociedad pues, nos ha ido inyectando, ¿no? Cómo nos esclavizan, ¿no? Y cómo nos limitan la experiencia, ¿no? De poder vivirla con plenitud, ¿no? De los métodos realmente que permiten o que nos permiten limpiar ese inconsciente, pues muchos ya los conocéis, ¿no? Tenéis la hipnosis, las terapias regresivas, tenemos las experiencias más catárticas a través de respiraciones, o pueden ser holotrópicas, holorénicas, las respiraciones yógicas, Kalapavati, por ejemplo, son respiraciones antiguas, ¿no? Que te permiten expandir la conciencia y llegar a un estado donde permitir sacar, ¿no? Pero realmente Ho'oponopono es tan sencillo que es muy fácil poderlo incorporar, no hace falta que creas o no creas, ¿no? Que a veces la gente pregunta, oye, pero Ho'oponopono es compatible con alguna creencia. Ho'oponopono es aséptico a todo, es decir, únicamente es la tranquilidad de repite, cuanto más mejor. Fijaros lo que hemos hablado, ¿no? De cuánta carga tenemos, pues fíjate si tendríamos que estar repitiendo, ¿no? Repitiendo mucho, ¿para qué? Pues como bien decía Martín, para transmutar, ¿no? Transmutar esas memorias, esas programaciones inconscientes de mucho dolor y transmutarlas en la frecuencia del amor, ¿no? Por eso esas 4 palabras no están puestas al azar, ¿no? Se lo siento, ¿no? Lo siento conmigo mismo, ¿no? Siento eso que ha acontecido en ese momento con una persona, con un hecho que llega a mi vida, pero lo siento conmigo mismo, ¿no? El perdóname, ¿no? Perdóname no es perdónate, no es perdóname a mí, vuelvo a ser yo,
¿sí? Por eso el efecto siempre es mirar hacia adentro, ¿no? Cambiar esa enseñanza que tenemos todos de apuntar y trasladarlo hacia nosotros, ¿no? El perdóname a mí. No hace falta buscar el origen, ¿no?, de las cosas. No simplemente perdóname, no sé cómo lo he creado, pero lo he creado. No puedo rascar, ¿no? No somos como un baúl. Tenemos muchas experiencias ahí escondidas, ¿no? Podemos, da igual, tú borra, limpia, ¿no? El te amo, ¿no? Qué palabra tan bonita, ¿no? Os acercáis a ella, ¿no? Te amo. No habla de te quiero, ¿eh? No habla de te quiero, ¿eh? Te amo. Esa es la frecuencia más elevada que tenemos, ¿no? Sabéis que el te quiero nos condiciona, el te quiero nos sujeta, ¿no? Los te quiero siempre estamos con el pero. Sí, te quiero, pero, bueno, con esos pantalones hoy no tanto, ¿eh? ¿No? Y el amor, el te amo es incondicional, ¿no? El te amo no tiene condición alguna, ¿no? Por eso esos grandes seres, ¿no? Esos bodhisattvas que se hablan en Oriente, ¿no? Realmente son así, seres compasivos, ¿no? Son capaces de amar a todo el mundo, ¿no? A todos los seres, a todos absolutamente, ¿no? Y el gracias, ¿no? ¿Por qué es el gracias? Porque confías, pero no confías en algo externo a ti, confías en tu divinidad, en ti, que te permite limpiar esas memorias dolorosas, ¿no? Es ese padre, ¿no? Ese padre interior del que habla Ho'oponopono, pues que al final pues armoniza a ese niño, ¿no? Le da las gracias y confías plenamente que eso no solo es bueno para ti, ¿no? Que Ho'oponopono creo que también esa enseñanza es buena, ¿no? Sino que también es bueno para todos los seres, ¿no? Que lo que va a llegar a tu vida es lo que tiene que llegar en el momento adecuado, en el instante adecuado, y lógicamente el beneficio siempre es común a todos los seres, ¿no? Que a veces, Martín lo sabe, que uno de los errores que se tiende con Ho'oponopono es a crear expectativas, ¿no? ante la práctica, ¿no? Voy a hacer Ho'oponopono porque quiero una casa en la playa, ¿no? O quiero hacer Ho'oponopono para encontrar el trabajo determinado y demás, ¿no? Eso es un gran error, ¿no? Ho'oponopono lo dice claro, ¿no? Esas enseñanzas de esos chamanes, suéltalo todo, ¿no? No te quedes con nada, ¿sí? Hay un texto que os invito, que es el Dhammapada, que es un texto de 423 versos, escritos originalmente por Buda, de las enseñanzas que él transmitía, sabéis, de forma oral. Y él era un experto en trabajar estos procesos, ¿no? Del desapego, del deseo, ¿no? Y lo hablaba muy claro, ¿no? Todo lo que te sujeta te hace sufrir, ¿no? No te quedes con nada, absolutamente con nada. Seres humanos, personas, tus seres queridos. Hay que aprender a amarlos, a soltarlos. No digo que no haya que tener contacto, entenderme, pero de la misma manera que lo tienes, hay que aprender a soltarlo, ¿no? Y precisamente Ho'oponopono nos invita también a eso, ¿no? A no generar expectativas, no generéis expectativas, ¿no? Llegará lo que tiene que llegar a tu vida en el momento adecuado, ¿no? Pero como bien decía Martín, esa frecuencia vibracional que nos permite anclarnos en nuestra vida y que nos permite resonar en este momento, porque no sois los mismos que ayer, ni no seréis los mismos que mañana, esa resonancia va a ser diferente. Por eso Ho'oponopono, si practicas Ho'oponopono, tu estado, tu frecuencia vibracional va a subir. Y tu frecuencia vibracional, como subirá, las personas y situaciones que llegarán a tu vida serán diferentes. Tiene su sentido, ¿no? Yo siempre y trato de poner ejemplos para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Somos como pequeñas radios, ¿no? Transistores, ¿no? Que al final emitimos una frecuencia, ¿no? Pues al final, con la frecuencia con la que estemos en este momento, pues vendrán personas, situaciones, acontecimientos a nuestra vida que tengan esa sinergia con esa frecuencia vibracional que tenemos, ¿no? En clave dual, en la Tierra, hablamos de bueno o malo. Hay que salir de ahí, ¿no? No bueno ni malo. Lo que una persona puede entender como bueno, otra persona lo entiende como malo, ¿no? Ese concepto dual lo deberíamos suprimir, ¿no? Pero entender ese proceso, ¿no? Cuando haces Ho'oponopono, transmutas esas frecuencias en unas frecuencias de dolor hacia el amor, y eso hace que tu estado y tu frecuencia vibracional suba, y por consiguiente, repito, llegarán a tu vida personas, situaciones, que a veces pasa, que a veces la gente comparte y se asusta, ¿no? Es que he empezado a hacer Ho'oponopono y a los 3 días he dejado mi pareja, me han cambiado de trabajo. Bueno, pero hay movimiento, ya empiezas a ver que hay movimiento, empiezas a soltar y lógicamente pues una persona que está en una frecuencia vibracional de 88.7 no puede encajar con una persona que transmite una frecuencia de 102.0. Es que no encaja,
No es que sean ni buenas ni malas personas, no encaja, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si hacéis un balance de vuestra vida de los últimos 5 años, os daréis cuenta que las amistades que tenéis no son las mismas, que siempre pueden estar las que tienen que estar, pero llega un momento que a lo mejor esa conversación que tenías hace unos años ya no acabas de estar a gusto, ¿no? Porque estás en otro proceso de la vida, la otra persona está en otro proceso y resonamos de otra manera, ¿no? ¿Sí? Y eso es muy bonito verlo, ¿no? No es que tenga ni sea bueno ni malo, sino que es un tema de resonancia, ¿no? Resonamos con otras personas, ¿no? Eso está estudiado a nivel científico a día de hoy, ¿no? También se nos habla la ciencia nos ha acercado con el tema de las neuronas espejo, ¿no? En el momento que vemos otra persona, resuena con nosotros, ¿no? Y nos generamos procesos emocionales, ¿no? Viendo una película, por ejemplo, ¿no? Vemos una película y a veces no sabemos cómo, nos cae la lágrima y a otra persona a lo mejor no, ¿no? Bueno, pues que sepáis que Ho'oponopono nos invita también a todo esto, ¿no? A subir esa frecuencia vibracional para poder en cada momento pues tener esa experiencia que va acorde con nuestro momento, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Bueno, a ver cómo encajó todo lo que acaba de soltar ahora. Quedó unido. A ver, que no me quiero dejar nada. Las palabras. La primera vez que te dicen que repitiendo te amo, lo siento, perdóname, gracias, yo mi primer pensamiento lo recordaré toda la vida, porque además me lo planteó mi hermana, de la que yo siempre pues tenía como, me apartaba, ¿no? Porque era como la más cumba, ¿no? de la familia. Pensé, vaya chorrada, que repitiendo esto algo pueda cambiar. Ese fue mi primer pensamiento, ¿no? Y gracias que tuve ese pensamiento de vaya chorrada, que repitiendo estas palabras algo pueda cambiar, porque fue cuando empecé a repetirlas, ¿no? Y recuerdo que la primera palabra que me venía era el te amo, de las que ha descrito Sergio, y con esa estuve por lo menos 2 años seguidos, ¿no? Y realmente es así como comenta, ¿no? O sea, al final la repetición es lo que va haciendo que vayamos integrando y vayamos sintiendo, sobre todo sintiendo, ¿no? Eso en referencia a las palabras. Hay muchas, como gotas de rocío, colibrí, hay diferentes palabras, cada una un poquito adaptadas a las inspiraciones que el doctor Len tuvo y va creando la palabra. Incluso él dice que esto es lo que me gusta mucho de Ho'oponopono, a lo que decía Sergio, que es una práctica como muy libre, que no te condiciona nada, y él decía que incluso puedes utilizar una palabra que te guste y también funciona. Realmente es elevar esa vibración, porque cuando repito una palabra que me gusta, que con ella me siento bien, ya estamos creando esa frecuencia, ¿no? Pero evidentemente el te amo, lo siento, perdóname, gracias, tiene un poder increíble. Tiene un poder increíble porque es que es automático la transformación, sobre todo en lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y a medida que yo estoy en esa frecuencia que comentaba Sergio, pues lo que voy proyectando, lo que voy atrayendo a esa vida, va relacionado con esa frecuencia. No por casualidad, cuando salimos de casa quemados ya por la mañana, por lo que sea, por cualquier acontecimiento, normalmente el día suele ir en esa línea, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho, que la dijo nuestro amigo Emilio Carrillo, ¿no? Que cada día tengo menos días malos. Yo esto tampoco lo entendía, porque yo seguía diciendo, bueno, pues yo tengo bastantes días muy complicados y bastante malos, ¿no? Pero es cierto, ¿no? A medida que lo vas integrando, cada día estás vibrando ahí y no son días malos porque los estás viviendo desde otro punto, y tampoco tenemos la necesidad quizás de vivir ya esas experiencias, ¿no? Que ahí es donde yo creo que está nuestra evolución, nuestro crecimiento, desde donde lo vivo, ¿no? Y una de las cosas súper importantes que ha dicho Sergio es el tema de la expectativa. Ese es el gran error, ¿no? Por ponerle un calificativo, o el gran anzuelo del Ho'oponopono, ¿no? Que te lo paraliza todo, ¿no? El poner expectativas, porque no lo hago para realmente cambiar nada, lo hago para vivir la experiencia desde la paz y dejar que me permita atraer lo que es correcto y perfecto en cada momento, ¿no? Y ayudarme a desapegarme. La expectativa es un apego increíble. Es brutal, porque tenemos expectativas con la pareja, ponemos expectativa con los hijos, expectativa con los amigos, expectativas en el trabajo. En todo es una expectativa que al final no deja de ser una farsa, porque la expectativa la crea la mente, y la mente, aunque no nos parezca, es muy limitada. Es muy limitada. La mente es un órgano más
que yo creo, bajo mi punto de experiencia, que si la educamos a que nos ayude a vivir este proceso, es la que va a decidir empiezo a repetir. Por eso a veces en los talleres yo comento que damos estos talleres realmente para la mente. Porque Ho'oponopono es tan simple, como comentaba Sergio, que solo repitiendo ya el proceso empieza a tomar efecto, ¿no? Es increíble. Yo en ese momento que empecé a repetir el te amo, ya noté algo que no había notado en 40 años, ¿no? Que era esa paz. Y siempre me hacía esta pregunta, decir, ¿cómo puede ser con lo que está cayendo, con lo que estoy viviendo, que tenga esta paz, ¿no? Que a veces también te haces un juicio, ¿no? Porque paz no quiere decir que sea un pasota. Lo que simplemente es ocúpate, entrégalo y confía, ¿no? Y hay una palabra también que me gusta mucho utilizar, que es el suelto y confío. Dentro de esas 4, cuando entrevisté a Mabel Caz en el programa, que tuve esa oportunidad de entrevistarla, que es la que ahora en la actualidad está a nivel mundial, ella dice, yo utilizo mucho el suelto y confío. Y la verdad que también es una palabra realmente potente, ¿no? El soltar y confiar. Ahí ya difuminamos la expectativa, difuminamos el apego y entregamos, ¿no? Y eso nos permite poder vivir el día a día desde otro punto, ¿no? Que la finalidad es esa, yo cambio y en mi cambio, en mi limpieza interior de esas creencias y memorias es donde realmente estoy haciendo que cambie el planeta entero, ¿no? No es un cambio de todo el mundo, es mi cambio. Contra más personas cambian a ese nivel, pues también cambia el planeta, ¿no? Imaginaros que todo el mundo viviésemos en paz y en tranquilidad, pues evidentemente estaríamos en otro tipo diferente de sociedad, ¿no? Pero sobre todo es muy importante que yo esté bien. Si yo no estoy bien no puedo dar nada. Al final es un estado conmigo mismo y volvemos a esa palabra en responsabilidad, ¿no? Ser responsable, estar bien conmigo y automáticamente todo se da dentro de esa frecuencia, ¿no? Fíjate que una de las bondades que también tiene Ho'oponopono de forma indirecta, ¿no? Es la presencia, ¿no? Es decir, si os fijáis, y esto es una de las grandes enseñanzas que esos grandes seres siempre nos han dejado, ¿no? Es mantenernos atentos, ¿no? Todas las escuelas, todas las tradiciones serias, corrientes espirituales, filosóficas, siempre nos han dicho, ¿no? Realmente si quieres vivir la vida en mayúsculas, si realmente quieres confiar en la vida, si luego sale la aceptación de esa confianza, ¿no? Es en base a la presencia, es estar presentes, ¿no? No existe otra forma de vivir la vida. Todo lo que se aleje de esa presencia es consumir la vida, consumirlo desde la mente, ¿no? No somos capaces de poder vivirla plenamente, ¿no? Porque ahí están los miedos, ¿no? Esos miedos que tanto nos impiden, ¿no? Y que tanto nos limitan, ¿no? Decía aquel sabio, ¿qué harías en este instante? Esa pregunta que todos tendríamos que tener en cada momento presentes, ¿no? ¿Qué harías en este instante si no tuvieras miedo, ¿no? Fíjate en ese momento que aparece el miedo, en una decisión que tienes que tomar, en una experiencia que no te atreves a vivir, ¿no? Pues ¿qué harías en este instante si yo no tuviera miedo, ¿no? Y realmente ese es el valor también que tiene Ho'oponopono, ¿no? Es mantenerte anclado, mantenerte presente en ese magnífico aquí y ahora, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? Y que tanto hoy en día pues se ha popularizado tanto, ¿no? En esa atención plena. Realmente siempre estamos en el aquí y el ahora, ¿eh? Eso lo tenemos que tener todos muy presentes, ¿no? Siempre, no hay otro instante, ¿no? El tiempo ya sabéis que es una auténtica ilusión creada por la mente, ¿no? No existe un tiempo lineal. Eso de presente, pasado, futuro es una entelequia para la mente, ¿no? El tiempo es circular, solo es este instante que ha dejado de ser este para convertirse en este, ¿no? ¿Y por qué tiene valor Ho'oponopono, ¿no? Porque cuando uno hace Ho'oponopono y ya se activa, de la misma manera que hablábamos, que en ese subconsciente, que en esa parte inconsciente tenemos almacenadas pues mucha información, pues también podemos reeducar nuestra mente. Sabéis que podemos programar nuestra mente, ¿no? Había un psicólogo francés que murió en el año 1929, si mal no recuerdo, que es Émile Boué. Realmente tuvo mucha repercusión, ¿no? Francés, fue psicólogo, farmacéutico además,
que sus enseñanzas quedaron en el olvido. Bueno, a día de hoy luego las recogieron otras enseñanzas, casi apropiándose un poco del método, ¿no? Pero él hablaba y él desarrolló, fue el gran pionero de la autosugestión, ¿no? La desarrolló muchísimo, trató muchísimos pacientes, hizo muchísima investigación en referente a el poder que tienen las palabras con uno mismo, ¿no? Trabajó con procesos, pues, con enfermedades graves y desarrolló, y él decía, ¿no? Cada día levántate, ¿no? Y lo decía, pues cada día háblate y cada día me encuentro, la palabra siempre era la frase que él utilizaba, cada día estoy mejor y mejor, ¿no? Repite eso 2 veces, ¿no? Luego él decía, pues no lo hagas en un estado beta, ¿no? En un estado mental de actividad, sino que por eso esos estados de calma, de sosiego, de meditación, nos permiten llevar a esa mente que está muy activa a un estado más alfa, ¿no? Y en ese momento es cuando él decía 2 veces al día, cada día estoy mejor, me encuentro mejor y mejor, ¿no? Ese es el valor de la autosugestión, ¿no? La importancia que tiene también como Ho'oponopono, ¿no? Que nos invita, pues, precisamente a través de la repetición a tomar conciencia, ¿no? Y a tomar conciencia de ese instante, ¿no? La fuerza de esas palabras que te permiten conectar, ¿no? En un momento dado, pues entrenas a la mente para que ya de forma inconsciente, seguramente Martín, que lleva mucho tiempo trabajándolo, ya se activa sin tener que casi ni poner conciencia. El inconsciente te lo lleva rápidamente, ¿no? Y cuando ya llega el momento de repetir, ya estás presente, ¿no? Por tanto, también es una muy buena herramienta para mantenerte en atención plena, ¿no? En ese mindfulness, ¿no? Del que tanto se habla, que está bien, pero que eso desde la noche de los tiempos siempre, ¿no? Buda ya lo hablaba, ¿no? Atención correcta, ¿no? Atención correcta, pensamiento correcto, acción correcta, ¿no? En ese noble camino óctuple, ¿no? Que él desarrolló con las 4 nobles verdades, ¿no? Eso ya estaba escrito, pero está bien, y Ho'oponopono nos invita también, ¿no? A quédate quieto, ¿no? Quédate quieto con ese sosiego, con esa calma, ¿no? Cuando repites, estás tranquilo y ves un movimiento, o al menos no sé si a Martín le pasa, ¿no? Es como un movimiento de dicha, ¿no? Es decir, de felicidad, de la verdadera felicidad, ¿no? Porque no sabemos lo que es la felicidad, perdonadme que os diga, ¿no? No sabemos lo que es, hemos confundido el placer, el deseo, ¿no? Con lo que es la felicidad, ¿no? Precisamente fruto de ese pensamiento que hablábamos antes, de esa mentalidad occidental de que todo está siempre fuera y buscamos siempre ese placer que viene de fuera a través de lo que sea, a través de un objeto, a través de un ser querido, ¿no? Pero cuando miras hacia adentro te das cuenta, ¿no? Que esa felicidad es algo intrínseco, ¿no? Realmente es lo que decían esos grandes seres, esa ananda, ¿no? Esa felicidad intrínseca que no tiene nada que ver con algo externo a ti, sino que eso ya forma parte de tu condición como ser humano, ¿no? Y ese momento de repetición de Ho'oponopono te lleva también a ese estado, ¿no? A ese estado de plenitud, de tranquilidad, de sosiego, ¿no? Porque es tu momento, tú vas repitiendo, que muchas veces preguntan, ¿no? Pero ¿y cuánto hay que repetir? ¿Y cuánto? Pues todo lo que quieras. Y si lo puedes hacer conscientemente, que es como se tiene que hacer, pues todavía mejor, ¿no? Es decir, pues le pongo intención, ¿no? Lo siento, perdóname, te amo, gracias, ¿no? Dice ese proverbio zen, que es muy sencillo y realmente me gusta mucho, y dice que si comes, come. Es que me gusta mucho ese proverbio, y mira que es sencillo. Si comes, come. Bueno, pues ¿qué quiere decir, no? Pues que si estás haciendo una actividad, dedícate a esa actividad, ¿no? Y ahí pondrás la atención correcta en esa actividad, ¿no? Si estás haciendo una actividad y suena el teléfono, pues abandona esa primera actividad y dedícate a sonar, pues en este caso si sientes que tienes que atender el teléfono, ¿no? Pero no sabemos mantener esos espacios, ¿no? Que son espacios sagrados, ¿no? Porque no existe otro espacio, o al menos así yo no conozco ninguno, y esos grandes seres han dicho lo mismo. El aquí y el ahora es el único espacio de libertad que tiene el ser humano, ¿no? El pasado nos esclaviza y el futuro nos somete, ¿no? Y por tanto, Ho'oponopono, esa práctica repetitiva te permite estar, ¿no? Presente, ¿no? Y en este instante, en este aquí y ahora, ¿no? Que es el que vale, ¿no? Fijaros a lo que dice Sergio del aquí y el ahora, ¿vale? O sea, Jean-Pierre Garnier, que es un científico francés, perdón, que habla del doble en el futuro, ¿no? Tenemos un doble que está en ese futuro y también en el pasado, pero me lo voy a llevar más al punto del futuro, ¿no? Ese aquí y ahora que decía es también una de las claves. Si yo en el aquí y en el ahora estoy en preocupación continua, en enfado,
y estoy en ese estado que conocemos bien, o en el otro estado, armónico, en amor, en tranquilidad, en paz, eso va a ser lo que crea mi futuro. Es decir, ahora enlazo con lo de cada día tengo menos días malos, ¿no? Si yo me mantengo en ese aquí y ahora, en un estado armónico que puede ser con la repetición, que es lo que me va a dar el repetir ese estado de paz, de calma, ¿no? Y de vivir la experiencia desde el punto que decido vivirla, lo que mi doble va a buscar en ese futuro van a ser experiencias relacionadas con mi aquí y ahora. Que al final la información la pasamos en el periodo del sueño REM, que creo que es una hora y 20, hora y media, que la pasamos a través del agua, y curiosamente hay una herramienta de Ho'oponopono que es el vaso, que se utiliza como herramienta de limpieza, lo llenamos al 80% de agua y tal, y todo al final se transfiere a través del agua, ¿no? De nuestro cuerpo. Es decir, si yo he estado un día pues mal, en un estado de enfado, ya conocemos, pensando, preocupado y en esa línea, cuando paso la información a ese doble, que habla Jean-Pierre Garnier, pues ese doble lo que va a buscar van a ser experiencias relacionadas con esa vibración, ¿no? Con esa sintonía. Eso por un lado, por eso al final dices, bueno, ¿qué es lo que hace Ho'oponopono? Pues me hace mantenerme en ese aquí en ahora, en ese estado de paz, con lo cual las experiencias que me van llegando guardan más relación con ese estado de aquí ahora, ¿no? Y luego en referencia a lo de las palabras también, cuando llevas tiempo con el Ho'oponopono y realmente lo utilizas, no es lo hago 20 minutos o lo hago 5 minutos y ya está, porque así no se genera el cambio. O sea, hay que currar, ¿vale? Si quiero ponerme fuerte, hay que ir al gimnasio, hay que correr y hay que currar, ¿no? En cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pues con Ho'oponopono hay que trabajarlo, ¿no? Vamos a cambiar la palabra trabajar por ocuparme, ¿no? Me tengo que ocupar de repetir. Si soy consciente mejor, porque el gran regalo final, claro, yo me preguntaba, bueno, ¿y esto tengo que hacerlo cada día? ¿Voy a poder aguantar cada día repitiendo? Bueno, el gran regalo que nos encontramos en un punto determinado, no hay un tiempo específico, es que el proceso se convierte automático. Es decir, puedes estar hablando como ahora y tienes tu niño interior que te está repitiendo las palabras, ¿no? Con lo cual, a medida que lo voy repitiendo, llega un punto que al final hace ese clic y se convierte en una repetición automática, y eso no quiere decir que no ponga conciencia también, porque con lo que la vida nos plantea hay momentos que tienes que pararte y decir, a ver, tomo conciencia, me respiro, repito y quiero limpiar lo que hay en mí que está creando esto, y esto yo creo que nos pasa a todos, hasta el que haga Ho'oponopono de hace 20 años. Yo recuerdo de hablar con personas cuando yo empezaba que me decían, no, si yo llevo repitiéndolo 12 años. Y le decía, bueno, y pensaba, bueno, y aún sigue yendo a talleres, ¿no? Y seminarios, qué heavy, ¿no? Y bueno, al final te das cuenta que es el día a día lo que te va a dar al final esa repetición automática que queda de fondo, y tomar conciencia en los momentos que realmente la vida nos zarandea, ¿no? Porque el hecho de que estés practicando Ho'oponopono durante muchos años no quiere decir que esté todo limpio. O sea, limpiar el subconsciente yo creo que es para toda la vida, ¿no? Porque imaginaros todo lo que llevamos. Y se dice también en esta práctica, las enseñanzas de Ho'oponopono, que todo lo que escucho, todo lo que leo, todo lo que veo y todo lo que pienso se convierte en una creencia, en una memoria que va a nuestro subconsciente, ¿no? Además también de todas las vidas que hemos vivido se almacena también en ese disco duro, y la parte del subconsciente colectivo, con lo cual pues hay faena. Hay faenita de repetir, ¿no? Quiero decir que no son 2 días, pero con el gran regalo que cuando el proceso es automático, pues la verdad es que ya lo tengo integrado y es mucho más fácil el poder observarme, ¿no? Y cuando tengo una experiencia que me va a hacer reaccionar, porque normalmente somos reacción, pues respiro, repito, y entonces cuando sepa lo que tengo que contestar, contesto. Y eso nos evita bastantes problemas. Daros cuenta también que en el momento que empiezas porque al final es una herramienta que nos permite tomar conciencia, ¿no? Es decir, esa palabra a veces que no sabemos bien ubicar, ¿no? Que tantos significados tiene, ¿no? Tomar conciencia en definitiva es darse cuenta, ¿no? Darse cuenta primero nosotros como seres humanos, es decir, conciencia de lo que se es,
y conciencia de lo que es el entorno, en este caso la realidad que nos rodea, ¿no? Y Ho'oponopono precisamente, y lo hemos puesto especial énfasis en ello, ¿no? Es esa responsabilidad, ¿no? El mirar hacia adentro, en darte cuenta que tú eres el principal protagonista de tu vida, ¿no? Y que realmente delante de ti es que no hay absolutamente nadie ni nada, simplemente eres tú en cada instante. Y en cada instante te permite reflejarte esa persona a través de ti, ¿no? Fijaros que esto se puede decir, ¿no? Interiorizarlo cuesta un poco, ¿no? Dices, pero bueno, ¿pero cómo voy a ser yo esa persona que me saca de quicio, ¿no? Pues precisamente ahí está, ¿no? Esa parte de ti, ese lado oscuro, ¿no? Esa parte de esa sombra tuya, que la proyectas en el otro, porque el otro es como es, ¿no? Y por eso están ahí esas memorias dolorosas y esas programaciones, porque si la vida te ha puesto a ese ser, no lo olvidemos nunca, que debajo hay un ser, ¿no? Aunque veamos esa personalidad, esa máscara, ¿no? Personalidad en griego, que sepáis que es máscara, ¿eh? O sea que nos ponemos muchas máscaras, ya lo sabéis, ¿no? Decía Gurdjieff que un ser humano al final es capaz de, a lo largo del día, de ponerse más de 100 máscaras, ¿no? Claro que nos las ponemos para quedar bien con nuestros hijos, para quedar bien con nuestra familia, para quedar bien en el trabajo, para querer aparentar, para querer demostrar, para querer... Y en definitiva, pues nos vamos reprimiendo, ¿no? Y al final te das cuenta que Ho'oponopono pone mucho también la intención y el énfasis en eso, que cada persona que se cruza a tu vida, como llega a tu vida, estáis compartiendo información, estáis unidos, hay unas memorias ahí que son compartidas, no es que yo no tengo nada que ver con este o con esa, sí que tienes que ver, tenéis memorias compartidas, ¿no? Y es más, es que gracias a ella, tú te puedes conocer. Es el famoso espejo, ¿no? Del que tanto se habla, ¿no? En los términos más de psicología transpersonal, ¿no? Cada persona es una oportunidad para conocerse a sí mismo, ¿no? Por esos grandes seres que todos conocéis, ¿no? Esos grandes yogis, esos grandes lamas, esos grandes Jesucristo, ¿no? Han sido compasivos, han visto en el otro lo que ellos son, ¿no? Y se han reflejado y hasta llegar a un punto de verse pues perfectamente en el otro, ¿no? Es esa unicidad que nos facilita la diversidad, ¿no? Pero somos unicidad, que se manifiesta en muchos seres, ¿no? Y Ho'oponopono nos invita a darse cuenta, es una enseñanza que nos salpica, ¿no? Nos salpica, porque realmente cuando alguien nos saca de nuestras casillas, lo fácil es proyectar, ¿no? Y acordaros que tú te estás proyectando en el otro, ¿no? Te estás viendo a ti mismo esa parte que no quieres, esa parte que no deseas de ti, la ves en el otro, ¿no? La ves en tu pareja, claro que ves el desorden en tu pareja, porque tú eres un reprimido del orden. Y siempre vas a ver el desorden en la otra persona, pero la otra persona es como es, si no, no lo verías, ¿no? Ponemos una situación y ponemos 3 seres humanos ante una misma situación y 3 seres humanos responden de una manera distinta. Entonces, ¿qué significa? Pues que cada uno tiene ahí albergado, tiene contenido, muchas historias, que Ho'oponopono precisamente te dice, no busques la raíz, ¿no? Si eso se limpia de raíz, a veces buscar y encontrar respuestas, pues a lo mejor viene de otras vidas, claro que sí, pues por supuesto, vienen muchas experiencias, ¿sí? Esas experiencias, esa transmigración de las almas, esa metempsicosis de la que se han hablado en todas las tradiciones serias, ¿no? Esto es un personaje, llamarle un cuerpo físico, que tiene su caducidad, que es pasajero, perecedero, pero que alberga una información, ¿no? Y que cortar de raíz a través de Ho'oponopono te permite romper ese lazo en ese momento con esa persona, con esa situación, ¿no? Yo lo he creado, soy 100% responsable de esa situación, de ese acontecimiento, de ese suceso, de cualquier situación que ahora mismo al salir por aquí voy a encontrar esa persona que me atienda en la tienda, que no me atienda de buen agrado, pero a este señor le atenderá a otra persona que le atienda en buen agrado, porque en ese momento están resonando en una misma frecuencia. Y esas personas en ese momento tienen memorias compartidas. Todos tenemos memorias compartidas. Por eso que gracias a que tú hagas Ho'oponopono, gracias a que Martín, yo practiquemos Ho'oponopono, podremos ir borrando memorias compartidas entre todos los seres, ¿no? Y llegará un momento pues que realmente viviremos de verdad, ¿no? En esa unicidad, no en algo soñado, ¿no? Sino que seremos capaces de vernos en el otro. Claro que sí, ¿no?
y aceptarlo. Como ha dicho Martín, a mí la confianza, que es una de las grandes, creo, dificultades que tenemos como seres humanos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta confiar, ¿no? Vamos con el freno de mano puesto por la vida, ¿no? Siempre con el freno de mano, ¿no? ¿Qué haría yo en este instante si no tuviera miedo? Siempre es así, ¿no? Y por tanto Ho'oponopono pues nos invita, ¿no?, a ir poco a poco soltando el freno de mano, ¿no? No lo vas a ver porque son procesos que, como hemos visto, ¿no?, se limpian a nivel inconsciente, y lo que observas es a través de tu realidad, es lo que hemos hablado, ¿no? De repente a lo mejor te promocionan en el trabajo, o a lo mejor no sabes por qué, cambias de vivienda, pero no como algo bueno, como algo malo, sino que hay movimiento, sí que hay movimiento. Eso si no dualices el proceso. Si te quedas en la dualidad y en el bueno o en el malo, te acabarás limitando a la experiencia, ¿no? Que a veces, ¿no?, al fin nos quedamos ahí encorsetados, ¿no? Y creo que Ho'oponopono te dice, no busques el problema, no busques la raíz, limpia de base, ¿no? Y todo se pondrá en su sitio, ¿no? Lo han dicho todos esos grandes seres, ¿no? A tu vida llega en cada instante lo que necesitas. Y hasta que no lo aprendes, va a seguir llegando. Es así, si lo vemos cada día, ¿no? ¿Quieres paciencia en tu vida? ¿Necesitas trabajarte la paciencia? No te preocupes. Vas a tener cada día situaciones de paciencia. Vas a ir al trabajo y cada día se va a poner un camión delante para que respires. O te va a tocar esa pareja que cada día te saca de quicio. Es resonancia. Ya lo hablaba Jesucristo, ¿no?, en otros términos. Pasa que las enseñanzas siempre a veces las hemos cambiado, ¿no? Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Pues claro que es así, pues ¿cómo no se van a juntar? Si esas es que ahí está el fundamento, ¿no? Resonamos, compartimos información, ¿no? Es así. Vaya zarandeo, que nos acaba de dar. Porque justamente, una de las cosas que más cuesta integrar normalmente es el entender de que la situación, el lugar o el otro nos está haciendo un gran favor, y eso es lo que más nos cuesta. A mí todavía me cuesta, y el saber una cosa muy importante, ¿no? Yo cuando me encuentro en situaciones que hay alguien que me agita o que no estoy armónico con él, o no me gusta lo que escucho, lo que me está diciendo, lo que está aconteciendo, ¿no?, siempre procuro irme me digo una cosa, ¿no? Gracias a esa situación, a esa persona, sé realmente qué hay en mí para limpiar. Porque a veces la gran pregunta, bueno, y cuando repito, ¿qué es lo que limpio? A ver, Ho'oponopono se encarga de limpiar lo que en cada momento tiene que ir limpiando. Evidentemente hay cosas que son más urgentes y que entonces cambian en tu vida, ¿no? Síntomas físicos incluso, ¿no? Yo recuerdo haber cambiado temas físicos en mí solo con la repetición de Ho'oponopono. Pero es una manera de poder saber qué es lo que hay en mí y se me pone delante. Con una persona, con una situación, con un lugar, con una experiencia. Y ahí es donde puedo aplicar esa responsabilidad, porque lo estoy viendo, me lo están mostrando, con lo cual yo sé que ahora la mente va a estar ahí diciendo, sí, hombre, es que el otro, yo, ¿cómo voy a ser el otro? Somos un reflejo uno del otro, porque realmente todos venimos del mismo sitio. Esto es como el mar, ¿no? Si lo hiciéramos todo gotitas, evidentemente somos entes individuales, como esas gotitas de todo un mar, pero que cuando se juntan crean ese mar, ¿no? Eso es lo que somos la humanidad. Como comentaba Sergio al principio, estamos todos conectados en una red totalmente invisible y por eso, curiosamente, se nos pone delante lo que comentaba, ¿no? Situaciones para practicar la paciencia, situaciones para practicar cualquier tipo de cosas que realmente me van a ir bien limpiando, ¿no? Y lo que nos plantea Ho'oponopono es, te pongo esta situación, primero para que aprendas ya, integres a ser responsable, y segundo para que sepas que tienes que limpiar. Con lo cual ahí es donde tengo la gran oportunidad, y gracias a esa persona, a esa situación, a ese cambio, sé que realmente hay algo en mí que es urgente limpiar, simplemente para poder seguir en esa vida armónica, ¿no? Y hay que cultivar evidentemente muchas cosas, como es la paciencia, como es el desapego, como es no poner expectativa,
como es empezar a vivir en el aquí, en el ahora, y eso es lo que nos va a dar Ho'oponopono, ¿no? Nos va a dar esa posibilidad de cambiar ese jardín, ¿no? De retirar toda esa hierba que ya no nos vale y de poder plantar una nueva imagen, ¿no? Con lo cual es lo bueno que tiene entender esto, ¿no? Que lo que se nos pone por delante, aunque no nos guste, porque es a veces complicado integrar esto, ¿no? Es decir, bueno, pero yo, ¿cómo voy a bendecir a esta persona con lo que me está soltando y con lo que me está diciendo? Bueno, pues gracias a eso que te está diciendo o que está ocurriendo, podemos tomar conciencia de ese programa que acaba de ponerse delante, ¿no? Y creo que es algo fabuloso porque es la manera también de empezar a no juzgar, que yo a día de hoy sigo juzgando, pero bastante menos, nada que ver, ¿no? El no juzgar, el no etiquetar y realmente valorar al otro porque te está mostrando qué programa o qué creencia está en tu subconsciente que estaría bien limpiarlo, ¿no? Fijaros que eso que decía Martín, el tema de los juicios, yo creo que no hace falta ser un erudito para ver cómo nos levantamos cada día y cómo etiquetamos, ¿no? Somos grandes etiquetadores, ¿no? Ese es un movimiento que lo hace nuestra mente, sobre todo pues desde esos procesos más inconscientes, ¿no? Y es muy importante darse cuenta, ¿no? Es decir, en qué momento estás etiquetando, ¿no? Etiquetar en definitiva es absolutamente todo, ¿eh? Es decir, no tenemos que reducirlo solo al juicio de una persona, que es lo que más habitualmente hacemos, ¿no? Pues oye, qué mal gusto tiene Sergio con esa camisa amarilla, ¿no? En este caso puede ser, sí, pero etiquetamos todo, etiquetamos la experiencia de la lluvia, por ejemplo, ¿no? A veces llega el tiempo y ¿por qué tiene que llover, no? Etiquetamos que un coche, a lo mejor, pues oye, no haya aparcado lo suficientemente en su sitio, correctamente, y etiquetamos eso, lo enjuiciamos. Somos expertos poniendo etiquetas a las cosas, a las personas. Y fijaros que Ho'oponopono nos lleva a ese camino del medio, ¿no? Buda hablaba de ese, ¿no? Del camino del medio, ¿no? Incluso Aristóteles hablaba de aquella dorada medianía, ¿no? Es decir, quédate en el medio, ¿no? Quieto. Cuanto más te polarices hacia un lado, más vas a sufrir. La distancia en integrar esos opuestos, ¿no? Que se dice. Cuanto más te polarices hacia un lado, más vas a sufrir. No es que yo con el frío no puedo. Bueno, pues esa distancia entre el frío y tú te va a generar sufrimiento, ¿no? Y Ho'oponopono lo que te invita es a integrar, ¿no? A integrar los opuestos. Nos cuesta mucho, claro que sí, nos cuesta muchísimo, ¿no? Pero también es lo que hablábamos, ¿no? Cuando somos capaces de darnos cuenta, ¿no? De ser consciente, ¿no? De reconocernos. Gurdjieff hablaba, ¿no? Siempre hablaba de eso, le decía a sus discípulos, ¿no? Reconózcanse en cada instante y en cada momento, ¿no? Qué bueno, pero lo decía, pero bien además, con la voz muy alta, ¿no? Reconózcanse en cada instante y en cada momento, no se olviden de ustedes en cada momento, ¿no? Es decir, date cuenta de lo que pasa en ti en cada momento, ¿no? Si ves que viendo las noticias, por ejemplo, te polarizas, ¿sí? Que ya sale esa vena eufórica, ahí hay un tema a trabajar, ¿no? Ahí te estás dando cuenta, ahí tienes ahí el síntoma, ¿no? Si ves, por ejemplo, que viendo, no lo sé, un partido de fútbol también te pasa, ¿no? No eres capaz de integrar al otro equipo, tú te estás polarizando ya, ¿no? Si estás viendo una manifestación y que te hierves por dentro, ahí es síntoma de que estás polarizado, ¿no? Buda hablaba de ese camino del medio, es decir, no tienes que... Él lo vivió en sus propias carnes. Él hubo un momento que dejó de comer para llegar a la iluminación, ¿no? Y se dio cuenta que estaba equivocado, ¿no? No era el camino para llegar, ¿no? Cuando llegó a ese camino del medio se dio cuenta que en el término medio es donde realmente ocurren las cosas, ¿no? No hay que volverse extremista ni hacia un lado, no, todo espiritual, no, todo, bueno, todo en su sitio mejor, ¿no? Todo lo que sientas en cada momento, ¿no? Ho'oponopono nos invita también a salir de esa mente y venir al sentir, ¿no? Sentir en la llamada del corazón, muchas veces lo he compartido, ¿no? En las charlas, ¿no? El corazón es el gran olvidado, ¿no? ¿Sabéis que el corazón tiene un campo electromagnético superior, 5000 veces superior al cerebro? La primera llamada es la que vale.
La primera llamada siempre llega al corazón, es la primera, por eso hablamos de la intuición, ¿no? Ese término ahora que se llama en inglés el insight, ¿no? Esa visión interna que uno recibe, es algo muy sutil, ¿no? Es difícil a veces de describir, ¿no? Pero esa es la que vale, ¿no? Cuando no le hacemos caso a esa, que habitualmente no le hacemos caso a esa primera llamada, ya pasamos a la segunda llamada, ¿no? Es la segunda llamada de la mente, ¿no? De la mente más concreta, porque tampoco hemos sabido capaces de trabajar con la mente superior, con la mente abstracta, que es la que nos maneja, ¿no? En cualquier caso, lo que os pretendía compartir es que Ho'oponopono nos invita a eso, ¿no? A tratar de trascender los opuestos, a integrarlos, ¿no? Y si tienes un problema con el frío, pues tendremos que trabajar eso, tendremos que trabajarlo, hay que integrarlo, ¿no? No lo rechaces, ¿no? Lo que resistes persiste, ¿no? Lo que aceptas te transforma, decía Jung, ¿no? Qué gran razón tenía, ¿no? Al final lo que se trata es de aceptar las cosas cuando te das cuenta que no podemos cambiar nada. Es que no hay que cambiar, ¿qué vamos a cambiar? ¿No? Sí, empieza a cambiar tú internamente, ¿no? Y aceptar lo que viene. Y yo creo que eso es una de las cosas que Ho'oponopono nos pone en primera fila, ¿no? Y dice, venga, si os parece, y Martín, yo creo que es buen momento para que cualquier duda que tengáis en relación a la enseñanza, pues ahora lo podemos compartir libremente y en la medida que tanto Martín como un servidor podamos responderos, pues amablemente lo haremos. Cualquier duda que tengáis, pues la podéis compartir. En relación al método, cuántas veces hay que practicarlo, bueno, cualquier cosa, Martín lo lleva muy trabajado desde hace muchos años, lo que es el agua solarizada, que algunas personas pues también habéis preguntado, oye, ¿esto qué es del agua? ¿Cómo hay que hacerlo? Hay otras palabras, ¿no? Algunos preguntan, ¿no? Oye, ¿qué es la llovizna? ¿Fuente perfecta? ¿No? Hay muchas otras palabras, sí que es cierto que las 4 principales, que son las que cuando uno quizás empieza en el método, o mejor dicho, en esa enseñanza, que a mí me gusta más, ¿no? El método a veces queda un poco encorsetado, ¿no? Y precisamente a veces tenemos que ser, ¿no? Y creo que Ho'oponopono también, como nos invita siempre a ti, ¿no? Dice ese proverbio sufí, ¿no? Que el mejor maestro se sienta aquí, se sienta en tu silla. No hay que buscar, ¿no? Somos maestros, ¿no? Eso de los gurús, los lamas, los sheikhs, todo está bien, ¿no? Está bien que si se necesita, ¿no? Pero que al final todos somos maestros, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues si tenéis alguna duda, pues ahora es el momento, sin problema alguno, claro. Si lo hacemos por orden y levantáis la mano mejor, por favor. Adelante, sí. Se me da cuando habéis hablado de las otras palabras que has hecho tú de soltar y suelto y confío. Suelto y confío. Me ha venido enseguida una imagen de decir, bueno, pues a mí me gusta, me encanta de discernir en mi periodo del día, decir unas palabras en un momento del día y otras en otro momento. ¿Eso es correcto o es mejor centrarse en unas todo el día? Por entonces he estado 2 años diciendo te amo, pues claro, es igual te estás yendo por los CRTV y te estás complicando la vida o no tendrá tanto efecto, no sé. Pero me identifico de una manera en mis horas de trabajo, por el tipo de trabajo tengo, y en casa o el fin de semana, pues me identifico más con otra. Eso no es correcto. Siempre funciona. Siempre funciona. Da igual la palabra que te venga en cada momento. No hay unas palabras determinadas para cada momento del día. Lo importante es repetir. Te venga te amo, te venga gracias, te vengan las 4, te venga suelto y confío. Es repetir. Gotas de rocío, llovizna, da igual. Perfecta. Siempre funciona, es decir, porque estoy cambiando esa vibración del pensamiento, de no estar en el aquí, en el ahora, por una vibración de estar en el aquí, en el ahora, más armónica, con lo cual lo importante es repetir. Da igual el orden, da igual si ahora repito te amo porque es la que me viene, o repito las 4, o las mezclo, o repito pantera rosa, da igual. Si el tema al final es que si esa palabra pantera rosa eleva mi vibración, ese es el estado que necesito para estar en ese aquí ahora y limpiar, ¿no?
Entonces el suelto y confío, yo hace poquito que la he integrado, quiero decir, llevo 8 años con el te amo, lo siento, perdóname, gracias. Al principio, cuando he pasado episodios de miedo, he utilizado mucho gotas de rocío. Es una palabra que a mí me da una sensación de no miedo. Cuando he tenido miedo con el tema económico, con el dinero, ¿no? Que eso ha sido una cosa que he tenido que trabajar mucho, me imagino que como muchas personas, porque sales de una vida con todo garantizado, que es lo que dice la mente, controlado, y pasas a verte en el otro punto, que no hay control de nada. Y, por ejemplo, he utilizado mucho el colibrí y llovizna también, y lo he ido combinando, pero al final, en mi caso, me he ido al te amo, lo siento, perdóname, gracias, pero en cada momento he ido utilizando lo que he sentido, ¿no? Verde esmeralda también es una palabra relacionada con la sanación, con la enfermedad. Hielo azul, una palabra calmante. De hecho, hay cuerpos de élite que antes de salir a tomar una acción, incluso hospitales, antes de realizar una operación, ya te dicen repite azul, ¿no? Y guarda una relación directa con hielo azul, es una palabra calmante. Yo es que en este periodo, como he tenido experiencias tan diversas, pues he ido también adaptando un poquito cada una, a ver también lo que sentía, ¿no? Porque también es darme la libertad de, bueno, a ver si repito llovizna, cómo me siento. O sea, es muy bueno darnos la libertad, no encajarnos, porque si no es más de lo mismo. No hay que encajarse en unas palabras concretas, sino en cada momento, pues voy a repetir a ver lo que siento, ¿no? O sea, que lo hagas como lo hagas, está perfecto. Claro, pero hablas de etapas, de tiempo, o sea, de días, de meses. De años. O de años. Claro, tratando de combinarlas en un mismo día. Perfecto. Sí. Como si estás todo un día con una, o las vas combinando todas. No sé en el manual cuántas hay, ¿no? Pero hay bastantes. Las puedes combinar todas. Es el salir del estado ese del pensamiento compulsivo e irte al aquí, a la hora y a la limpieza con la repetición. Da igual la que tú utilices, como si te inventas una que te hace sentirte bien, también es correcta. De hecho, los mantras, por ejemplo, tienen su origen de esta forma, ¿no? El famoso Om tiene una enseñanza más profunda, ¿no? El Om de los Vedas o el Om de los tibetanos, ¿no? Pero al final es una vibración, ¿no? Es una vibración que al final resuena, ¿no? En nuestro interior, ¿no? Entonces, como bien dice Martín, lo que tú sientas siempre será lo que tú necesites, ¿no? Y por tanto, todo está bien, está perfecto. Espera, que me había dicho... Ay, bueno, como queráis, aquí sí. Quería hacer una consulta. ¿Es lo mismo repetir la palabra que se elija o se puede visualizar algo que transmita paz? Porque yo en situaciones estresantes que tengo por mi trabajo, ¿no? A veces no sabes muy bien cómo canalizar, encontrar tu paz interior, y yo esto de repetir palabras pues no lo conocía, pero yo sí que visualizo paisajes que me transmiten esta paz conmigo mismo otra vez y me dan como la fuerza pues para seguir canalizando y seguir, ¿no? Sin que afecte mucho a tu vida, ¿no? Intentar encontrar tu paz interior. Y yo personalmente visualizo paisajes, ¿no? Como por ejemplo un mar, una playa, me gusta correr, montaña, paisajes, y esto me llega a mi yo interior. Entonces mi pregunta era, es diferente, pero sí va por ahí encaminada la cosa, ¿no? De desconectar, ¿no? Encontrarte contigo mismo. Las visualizaciones siempre han estado presentes en muchas corrientes espirituales, es decir, es un buen anclaje para poder transmitirte, sí. Es decir, de hecho hay muchas prácticas, incluso terapéuticas, que se basan en esos procesos, ¿no? Hipnóticos. Si quieres llegar a una persona, te anclas en un estado donde tú recuerdes que estás cómoda y ahí poder empezar, ¿no? Ho'oponopono no es condición sine qua non que tú tengas que visualizar, ¿no? Por eso hablábamos antes de que si lo haces tampoco está mal, ni mucho menos. Pero haciendo Ho'oponopono realmente no necesitas tampoco visualizar nada, simplemente es repetir y soltar, y soltar, y soltar. Es decir, al final con el tema de las visualizaciones muchas veces, que también es lo que hablamos, ¿no? Se pierde a veces con el método, se pierde realmente la enseñanza, ¿no?
La visualización a veces se ha transgiversado, ¿no?, para conseguir ciertas cosas, ¿no? Es decir, yo visualizo, ¿no?, a veces con el tema de la ley del libro del secreto, por ejemplo, ¿no?, que no se llegó a lo mejor a entender lo suficiente, ¿no? Visualiza que vas a ser millonario, que te va a tocar, bueno, que vas a comprar el coche de tus sueños, ¿no? Sí, en ese caso el anclaje es bueno, ¿no? Porque llegas a ese estado, incluso te permite bajar, pues eso, de un estado más beta, en un estado mental más fuerte, a un estado más de calma, más alfa, ¿no? Pero que hay que tener presente eso, que el método tampoco te dice, oye, es necesario hacer visualizaciones mientras repites, ¿no? Que si lo haces y a ti te genera confort no estaría mal, ni mucho menos, pero que esas visualizaciones tampoco sean una herramienta para conseguir o para proyectar algún deseo o para proyectar algo, ¿no? Porque si no, entonces se pierde el valor, ¿no? Es decir, si realmente hablamos de cero expectativas, en el momento de que empieces a usar el método, suéltalo absolutamente el resultado, desapégate de lo que vaya a pasar, no sabes lo que es mejor para ti, deja la experiencia, no te limites a lo mejor a conseguir ciertas cosas, si te puede llegar algo mejor, entre comillas, mejor o peor, pero que limitarte a la experiencia. Entonces la visualización que no sea una herramienta para que te limite lo que tú estás, en este caso, dispuesta a recibir, ¿no?, en tu momento, ¿no? Pero si eso te sirve, respondiendo a tu pregunta ya, el anclaje perfecto para poder repetir, en principio no habría ningún problema. Martín. A mí me viene una reflexión, más que una pregunta, es reflexión, pregunta o consulta, ¿no? Por un lado, entiendo que comentabas, Martín, dices, bueno, a ver, esto es para toda la vida. Por otro lado, comentáis la gran carga de nuestro subconsciente. Eso viene a decir que no lo acabamos de limpiar nunca, claro, porque si no, no sería para toda la vida. Y si en el proceso de no he limpiado todavía resulta que me produce una determinada paz, me viene una reflexión, pregunta, que es: ¿será entonces que no es la limpieza la que me produce realmente la transformación o la paz, que para mí es lo más parecido a la felicidad, pero sino el proceso vibracional en el que estoy cuando repito esas palabras el que me lo produce? Porque si jamás acabo de limpiar, es que no será la limpieza lo que me lo produce. Si es tanta esa carga y resulta que necesito toda la vida, y resulta que con pocos días noto determinado bienestar, resulta que con poco logro bienestar, ¿será acaso algo más relacionado con las vibraciones que producen esas palabras, que me producen el bienestar, que no la limpieza? Yo creo que todo es un conjunto. Es decir, para poder mantenernos en la repetición, el estado de paz es inmediato. Porque claro, tal como funcionamos, tal como funciona nuestra mente, nuestro software, ¿no?, si no noto nada, evidentemente no avanzaría, lo dejaría, ¿no? Creo, porque es complicado contestar algo así, ¿no? Porque tampoco lo sabemos. Una cosa, yo medito y tal, bueno, tú lo sabes. Y el estado meditativo, en muchos casos también post-meditativo, también produce una determinada situación similar, ¿no? Entonces, como creo que hay un estado vibracional probablemente parecido al que estáis comentando, se me ocurre, pero sin saberlo, por lo tanto es una pregunta, ¿no? Digo, ¿acaso esa vibración que puede ser similar de algún modo cuando se produce una meditación tendrá algo que ver con eso? Probablemente más, que es lo que resuena de manera tan potente, y de ahí el resultado de ese bienestar, paz, o llamémosle el nombre que queráis, ¿no? Sí, sí. Claro, cuando estoy repitiendo, estoy en una meditación continua. Por eso esa relación con la meditación. Cuando meditamos, ese estado, ¿no?, de paz, de calma, esa inspiración que te va llegando, esa información, es una sensación muy placentera y muy buena, evidentemente. Es una conexión directa, ¿no?, con Internet, ¿no?, que es el universo. Cuando estoy repitiendo, es como una meditación despierto. Por eso la sensación es muy similar. Pero a su vez también, no nos olvidemos que estamos en un cambio de la humanidad muy importante, y por eso ahora la fuerza de muchas prácticas, de tantas prácticas, y también del Ho'oponopono, porque es una práctica, como veis, muy sencilla.
aunque la mente nos va a meter todo tipo de trabas, porque parece, ¿no?, que no podemos repetir, pero sí que podemos estar en un pensamiento compulsivo continuo. O sea, al final es lo mismo, si puedo estar pensando, puedo estar repitiendo. Con lo cual el repetir, aparte de que nos está ayudando a ese cambio de la humanidad, porque es muy necesario limpiar esas creencias para empezar a vibrar, ¿no?, toda la humanidad en una vibración diferente, porque vamos a nuevas experiencias. Lo que me da es como una meditación, la sensación es como una meditación despierto, porque el estado yo creo que es muy similar, lo único que no cierro los ojos, porque me daría con cualquier farola o con cualquier cosa, ¿no? Pero la sensación es esa. No sé si te más o menos respuesto, sí, pero... Lo que viene es que estamos más o menos en una línea parecida cuando meditas que cuando haces un monopono, ¿no? En el fondo... No, entiendo, ¿no? No sé si al final, en respecto a la meditación, Ho'oponopono y la meditación es un trabajo del cultivo interno. Es decir, al final hablamos siempre de que hay siempre denominadores pues comunes en todas las prácticas, ¿no? La meditación, lo que han desarrollado esos grandes seres, ¿no?, que han cultivado pues la ecuanimidad, ¿no?, que al final la lucidez, ¿no?, la lucidez mental, es fruto de un dominio absoluto del control de la mente. Es decir, en el momento que son capaces de mantener pues ese flujo incesante de pensamientos en su sitio, a través de un proceso, ¿no?, que yo siempre os invito, que hay un gran sabio erudito que fue Patanjali, ¿no?, siglo IV, V antes de Cristo aproximadamente. Él recogió todas las enseñanzas del yoga, pues que ya estaban escritas, dicen que antes de los textos prevédicos, ¿no?, que recogió de los Upanishads, del Bhagavad Gita, y él hizo un compendio terrorífico, tremendo, para leerlos, ¿no? Hay 196 aforismos, ¿no?, del yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Y él habla de esos 8 pasos que tenemos, bueno, que sigue el yogi, ¿no?, el yogi que quiere realmente llegar a ese estado de comunión, de cese profundo de la mente, absoluto, y comunión con lo divino, ¿no?, con lo que realmente es un ser humano, ¿no?, en este caso con samadhi, ¿no?, que es lo que él indica, ¿no? Y te das cuenta que todo es gradual, ¿no? Es decir, que la meditación llega en un momento determinado, no llega en esa escala de 8 pasos que él enuncia, no es el primero, sino que él habla, por ejemplo, de cómo cultivar nuestros actos, ¿no?, de la no violencia, por ejemplo. Él habla de los yamas y los niyamas, lo que tenemos que quitar de nuestra vida y lo que tenemos que incorporar, ¿no? ¿Tiene que ver con la meditación? Claro que tiene que ver, ¿no? Si practicas la no violencia, el tipo de pensamientos, el tipo de... bueno, los movimientos mentales no serán los mismos, ¿no? Luego habla también de lo que es las asanas, ¿no?, que aquí hemos recogido en Occidente a través del yoga, ¿no? Lo que practicáis en yoga son las asanas, son las prácticas, ¿no? Y él se dio cuenta que a través de trabajar el cuerpo podíamos también a la mente ponerla en su sitio, ¿no? Bueno, esos pasos luego también, entre otros, está pranayama, era la respiración. Él se dio cuenta que pranayama era importante, ¿no? Y luego sí que ya vienen esos 3 pasos, que era dharana y dhyana, que es la concentración. Dhyana ya es el estado más meditativo y profundo, para luego saltar a samadhi, que ya es la culmine. Al final eso es un proceso. Está claro que no podemos llegar, lógicamente, a conseguir esos estados, o al menos en esta encarnación algunos seres, otros seres sí que van muy adelantados. Pero lo que te permite la meditación es eso precisamente, ¿no? Es aquietar ese estado mental, ese estado meditativo, y sostenerlo. Es decir, esas personas o esos seres que al menos así lo han descrito, es estar en un estado cero en todo instante, es decir, estar en un punto, ¿no?, que al final es lo que te hace estar ecuánime, esa mente tan lúcida, ¿no?, de la que son capaces de discernir, no se mueven en la dualidad, es discernimiento puro, ¿no?, están aislados de todo pensamiento, ¿no? Y eso es un cultivo interno que ellos hacen a través de mucha práctica hacia adentro, ¿no? Tiene que ver con Ho'oponopono. Lo que pasa que estamos hablando de que mantienes ese estado y lo dejas en un punto, ¿no? Claro, para llegar a ese punto hay un recorrido, o sea, hay un recorrido, ¿no? Yo he podido acercarme a lo que esos grandes seres han compartido, ¿no? Y todos hablan de lo mismo, ¿no? Es decir, son muchas prácticas de trabajo interior, de cultivo meditativo, para domesticar a la mente y ponerla en un estado, que ese estado es permanente ya.
Cuando llegan a esos estados, en el Zen se habla del Satori, cuando un Zen llega a Satori ya se queda ahí, ya no baja. Entonces, claro, también es ese recorrido que a través de Ho'oponopono necesitamos, ¿no? De ir limpiando, pero claro, estamos hablando de que no es una paz de la que hablamos momentánea ni pasajera, ¿no? Es una paz, es permanente, ¿no? Es esa ecuanimidad, es discernimiento puro, ¿no? Ya son capaces de subir a ser, bueno, estados superiores, ¿no? Más búdicos, y eso, claro, eso es otra etapa, ¿no? que es compleja, pero que requiere mucho trabajo e insistencia, ¿no? Pero sí, es así. Las 4 frases se pueden repetir a lo largo del día, en cualquier momento. No hace falta estar ante una situación anómala o estresante, ¿no? Sí. Lo que se trata justamente es de repetirlas en todo momento. No necesariamente tiene que estar ocurriendo algo que me ponga a repetir, sino lo que se trata es de repetir continuamente, y entonces aquí vamos generando ya una limpieza automática, ¿no? Que nos va a mantener en ese estado de tranquilidad, armónico y de paz, y también va a ir creando otra o nueva realidad, ¿no? O sea que contra más lo repitamos, muchísimo mejor, y nos va a anclar en ese momento de presencia, en ese aquí y ahora, y me voy a dar cuenta de lo que comentaba también Sergio, ¿no? De lo que nos va ocurriendo y de por dónde vienen las señales también, que esto es una parte también sumamente importante, porque a veces hacemos preguntas y se nos contestan. Todas las preguntas que nos hacemos van a ser contestadas, pero tengo que estar alerta y ver las señales, porque las señales en cualquier momento ocurren, ¿eh? O sea, son muy sutiles, nadie nos habla en la oreja, ¿vale? Porque no nos lo íbamos a creer, con lo cual la forma de comunicarse el universo con nosotros es con estas señales, con estas sincronías, que pueden estar en un anuncio, en la parada del tren, como pueden estar en un WhatsApp, en un mail, es muy sutil, pero es muy divertido también, ¿no? Y a medida que conectas más con tu niña interior, pues las señales son más evidentes, más descaradas y más claras, ¿no? Es lo que tiene, contra más repetimos, pues antes estamos en ese proceso automático. Dime. Yo quería saber, desde tu escepticismo, te apuntas a repetir después de la experiencia de tu hermana. ¿Tú llegas a darte cuenta en un momento determinado en el que tú dices, ostras, mi vida está cambiando, será por esto? Pues a partir de una situación concreta en la que tú entonces te das cuenta de que lo que estabas haciendo con esa actitud escéptica se convierte en algo positivo por algún hecho que te ha hecho cambiar, y entonces algo que desde la conciencia, o cómo llegaste al convencimiento de que estabas haciendo algo que te estaba llenando en positivo? Por todos los cambios que empecé a experimentar en ese momento, el primer cambio en mí fue sentir paz. En un momento de mucho estrés, muy complicado en mi vida, un proceso de cambio radical, con experiencias sumamente dolorosas, ¿no? Y entonces, al empezar a repetir, lo primero que sentí fue paz, que ya para mí eso era un logro, y seguidamente empecé a dormir, que eso es otro dato significativo, ¿no? Porque últimamente 3, 4 de la mañana ya estaba despierto con la mente sin parar, y esto siempre será algo que voy a recordar mientras viva, que desde el primer día que empecé a utilizar Ho'oponopono, desde esa misma noche ya empecé a dormir, y a partir de ahí los cambios y los pequeños milagros, ¿no?, que me gusta decir, han ido sucediendo a lo largo de estos años, ¿no? Y continúan, quiero decir, la vida es como el universo, un cambio constante y una expansión constante, ¿no? Entonces, claro, te sientes en paz, te sientes bien, te das cuenta que no actúas ni vives como antes, y entonces es cuando más quieres repetir para poder mantener ese estado de paz, ¿no? Y te das cuenta que cuando pones expectativa todo sale totalmente diferente a como tú te habías montado la película, y entonces ahí ya se crea una experiencia entre el Ho'oponopono, la vida, tu niño interior y los demás, ¿no? Y ahí es donde esto sigue, no se acaba. De nada, gracias. Yo soy una persona que normalmente se siente culpable por todo.
Entonces, si yo me empiezo a repetir, lo siento, perdóname, me parece que todavía va a ser peor. Bueno. Siento, perdóname, muchas veces al día, no sé, ¿cómo me puede esto sentar? Fíjate que antes creo que lo he compartido, ¿no? Decía este místico armenio que era Gurdjieff, dice, reconócete en cada instante y en cada momento, ¿no? Es reconocerse, ¿no? En cada momento, ¿no? Y reconocerse al final es apuntar a uno mismo, ¿no? Eso de la culpabilidad, como hemos visto, es el dedo hacia afuera, ¿no? Y al final lo que invita a Ho'oponopono precisamente es a transmutar todo eso en uno mismo, ¿no? Yo creo que Ho'oponopono lo que da es el salto precisamente a todo eso, ¿no? Es decir, a toda esa carga inconsciente de la que hablas. Es una carga que está ahí, que seguramente se manifiesta en algunos comportamientos de tu vida, a lo mejor en procesos de infravaloración, a lo mejor en procesos, bueno, cada uno sabe, ¿no? Precisamente a través de Ho'oponopono, todo eso que pueda estar ahí de raíz, poco a poco lo va a ir cambiando. Pero porque te vas a dar cuenta que no tiene que ver con algo externo a ti, a través de esa culpa, ¿no? Porque ya bien lo has dicho tú, ¿no? Me siento culpable, ¿no? Si te sientes culpable es que hay algo externo a ti que te está generando ese proceso, ¿no? Y precisamente la enseñanza es, no, si es que no hay nadie fuera que te esté generando nada, sino es a través de ti, contigo misma, a través de esa aceptación contigo misma, a través de esa confianza contigo misma, que te permitirá poderle darle ese sentido más trascendental, que también tiene Ho'oponopono. Acordaros que Ho'oponopono no solo está esa parte mental, ¿no? Sino está esa parte de esa divinidad que lleva, que es la que se va a encargar precisamente de transmutar ese sentimiento de culpa que está escondido, ese niño herido a lo mejor, pues cuando uno es pequeño, que pues se siente abandonado, se siente... Fijaros que en la tradición budista se habla del miedo original, ¿no? Es decir, un ser humano cuando nace, cuando sales en el nacimiento, sacar la cabeza, ahí aparece el primer miedo, ¿no? El miedo al final, en definitiva, a morir, ¿no? El bebé cuando sale cambia de medio, ¿no? Y ya ahí aparece el miedo, ¿no? Porque quiere sobrevivir, ¿no? Ya venimos con ya el primer impacto, ¿no? Y eso se registra en esa grabadora que es el inconsciente, ¿no? Precisamente Ho'oponopono, insistimos, va de raíz ahí, ¿no? Y te enfocas en ti y tú eres la responsable de tu vida, de eso que sientes, ¿no? Y permítete que eso se pueda transmutar, ¿no? Y al final, pues, bueno, como todo en la vida, ¿no? Al final no hay otro proceso en la vida que no sea amarse a uno mismo, ¿no? Todo lo demás es una entelequia, ¿eh? Esos grandes seres han hablado de la compasión, pero hay que ser compasivo previamente con uno mismo, ¿no? Jesucristo lo dijo muy bien y fue él de los grandes seres que más ha desarrollado lo que es la compasión, el amor, ¿no? Ama a los demás, decía él, ¿no? Pero como a ti mismo, ¿no? La segunda parte es la buena, ¿eh? como a ti mismo, ¿eh? No la cortes, ¿eh? Ama a los demás, sí, claro. Pero ¿y el como a ti mismo dónde está? Claro, ahí viene la culpa. Está fuera, tengo que dar, tengo que entregar. ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? No puedo. Si yo tengo en este momento de mi vida 3, no puedo dar 3. Primero tendré que darme a mí, ¿no? Para poder dar. Si yo tengo la copa de agua vacía, ¿cómo voy a dar algo vacío? Tendré que llenarla para poderla compartir, ¿no? Pues primero contigo mismo y luego... Y Ho'oponopono, pues eso, te ayuda a limpiar esa carga, ¿no? Esos sentimientos de culpa que aparecen, ¿no? De si soy buena madre, si soy buena con los demás, ¿no? Y eso pone el acento en ti, ¿no? Bueno. Bueno, si os parece la última preguntita y... Tú dices muchas veces, ¿no?, que el universo es perfecto. Totalmente. ¿Cómo puede ser que una persona cuando nace tenga miedo, no? El miedo al final es un mecanismo de defensa, es decir, el universo es perfecto en tanto a que todos los movimientos, todas las cosas existenciales que están en la vida tienen su sentido profundo, ¿no? Y por eso es perfecto, ¿no? Date cuenta que, y tú que eres un gran estudioso de la ciencia a día de hoy no tiene claro, ¿no? de que solo haya un universo, ¿no? Nos habla de multiversos, de omnimultiversos, todo está en movimiento, en perfecta sincronía, ¿no? Todo lo que llega a nuestra vida está donde tiene que estar, ¿no? Lógicamente venimos con un cuerpo físico, ¿no? Encarnamos
en esta vida. Hemos venido con un cuerpo físico, con una personalidad, donde venimos a vivir unas experiencias, cada uno las suyas, ¿no? Venimos a desplegar el Dharma, llamarle como queráis, venimos a cumplir un propósito, cada uno viene con el suyo. Y ahí tenemos una serie de cargas. En esa personalidad, en lo que somos de verdad, ahí nada, eso ni muere ni morirá, ¿no? Es espíritu, ¿no? Dice en el Bhagavad Gita, ¿no? O en las tradiciones vedantinas, ¿no? El universo, en general, lo que vemos, el universo visible es una auténtica ilusión, ¿no? Lo que realmente es eterno es Brahman, lo llaman Brahman, el espíritu, da igual, eso es omnipresente, ni muere, ni nace, ni morirá, ¿no? Son conceptos mentales. Pero claro, no podemos vivir en el cuerpo de la dualidad, ¿no? Precisamente la personalidad, ese miedo es dual. No experimentamos esa sensación, pero es una emoción. Es una emoción. No es real, la vivimos como tal, ¿no? Y luego la proyectamos cuando somos, por desgracia, más adultos, ¿no? En determinados momentos. Pero eso forma parte del traje. Forma parte del traje. Hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y venimos con más cosas, ¿no? Venimos con ese Dharma, ¿no? Y de eso no hablamos nunca. ¿Por qué no hablamos del Dharma? Porque es muy difícil decirle a un ser humano y darte cuenta que has venido. ¿Por qué no nos enseñan desde pequeñitos a qué has venido a cumplir, qué has venido a compartir? Eso nos enseña. Pues eso es lo que es. Sí, claro, en nuestra cultura, sí, hablamos siempre de Occidente, que es donde estamos, ¿no? En Oriente es otra forma de verlo. Pero ahí entonces el sentido trascendental, dejamos de hablar del miedo y vamos a hablar de temas más trascendentales. Porque el miedo al final es algo ilusorio. ¿Qué es el miedo? Si alguien puede definir el miedo al final es un escape, es una huida, es algo desconocido, es una sensación que genera unos movimientos internos, ¿no? Pero realmente cuando tú tienes la confianza, la libertad y eres libre de verdad, libre desde el ser, ¿no? La libertad propia del ser, el miedo no tiene lugar. No puede haber, con un ser humano realmente libre, no puede haber miedo, y hay seres, y han habido seres que han conseguido vivir libremente. Y ha habido seres, a pesar de vivir en cuerpo físico, claro que sí. Pero claro, tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Es cierto, hay que hacer un trabajo, ¿no? Ningún ser humano ha conseguido, al menos los que nos han dado ejemplo de ello, sin hacer nada, desde el sofá de nuestra casa no vamos a conseguir nada, ¿eh? Vamos, no ha habido ningún ser que lo haya hecho. Bueno, si algún día sale alguno, pues oye, pues que nos dé la receta, ¿no? Pero desde el sofá de su casa decía Jung aquello, ¿no? De nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente tu propia oscuridad, claro. Por eso Ho'oponopono recoge muy bien eso, decir, no te olvides que aquí tienes una carga importante y que es tu divinidad, tú mismo lo que tienes que tratar de transmutar, ¿no? Pero date cuenta que tu divinidad, por eso Ho'oponopono recoge eso bien, ¿no? La divinidad que todos llevamos, no solo habla de esa parte inconsciente, sino de tu divinidad, que es la encargada de transmutar todo, ¿no? Eso es lo que yo puedo compartirte, ¿no? Una cosa, tú me parece que has dicho que continuamente repetías estas palabras. Pienso que cuando se repiten estas palabras tiene que haber un sentimiento. Entonces, si las repites tantas veces al día, quizás este sentimiento se va, ¿no? Pienso yo, no sé. Hay momentos de todo. Lo que pasa que es muy importante entender que al principio, sobre todo, para hacer ese cambio, esa educación a la mente, tengo que repetir. Porque no puedo estar repitiendo todo el rato con un sentimiento concreto. Pues sí, esa es mi pregunta. Claro, cuando lo que queremos realmente es cambiar un hábito. Entonces hay momentos que tienes un sentimiento más profundo y hay momentos que simplemente repites para mantenerte en un estado de presencia, de tranquilidad, de quietud y en el aquí y en el ahora, ¿no? Pero es intercambiarlo, es decir, quiero hacer este proceso, evidentemente voy a decidir desde la mente. Quiero hacerlo, repito todo lo que puedo y más, ¿no? Realmente luego Ho'oponopono ya se encargará de ir haciendo, de ir dándote esos regalos, ¿no? Y que te llevan a seguir practicándolo porque estás viviendo sensaciones y experiencias que no tienen nada que ver con lo que estabas viviendo antes, ¿no? Realmente si lo vas a hacer
es porque ya estás preparada para ello y por eso se te presenta, ¿no? Es el momento. Es el momento. Toda experiencia que nos plantea la vida estamos preparados para vivirla, sea lo que sea, por dura que sea. Cuando se nos plantea una experiencia es porque ya estamos preparados para vivirla, ¿no? Y cuando se nos presenta Ho'oponopono, pues es una oportunidad de montarte al tren con total libertad, O sea, muchas personas lo empiezan, lo dejan, lo continúan, otras continúan, depende, ¿no? Si algo te sienta bien, pues hombre, si nos vamos a la parte intelectual, inteligencia, ¿no? Pues sigue utilizándolo, porque si te va bien, ¿para qué cambiarlo, no? Bueno, pues si os parece, acabamos la charla y nada, muchísimas gracias a todos por venir.